Radio 4G FM. Ponemos lo que nos gusta. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Hola, buenas noches amigos, ¿qué tal estáis? Desde los estudios de Radio 4G FM en Madrid, sed bienvenidos a una nueva edición de La Escóbula de la Brújula. Los estudios que relacionan los alimentos con las emociones no son nuevos. Ya en la antigüedad se asociaban determinados alimentos al vigor físico, la paz de espíritu, el mayor rendimiento intelectual o la alegría de vivir. Sin embargo, su expansión, así como el número de personas que llevan a la práctica dichos descubrimientos, se ha multiplicado exponencialmente durante la última década, convirtiéndose no solo en una moda, sino en una filosofía y un estilo de vida. Hoy en día está documentado científicamente que determinados alimentos, por sus componentes nutricionales, activan los neurotransmisores cerebrales relacionados con el confort, el placer, la paz espiritual y el buen ánimo, además de controlar la ansiedad, el estrés, evitar la melancolía y alejar el peligro de la depresión, lo que en definitiva nos ayuda a ser más felices. Como veis, no solo se trata de un tema curioso, sino también importante, y por ello lo hemos querido abarcar en La Escóbula, para hablar de esta visión emergente de la cocina y de los beneficios especiales que algunos alimentos pueden aportar a nuestra vida y a la consecución de la felicidad. Contamos como invitado con Miguel Ángel Almodóvar, sociólogo y divulgador especializado en nutrición y gastronomía. Además, nos adentraremos en el taller del pintor para que nuestro compañero Marcos Carrasco nos hable del género pictórico del bodegón, un género totalmente alimentario, y del insigne pintor español Miquel Barceló, Premio Príncipe de Asturias de las Artes, ya que parece ser que su manera de pintar, como ya veremos, tiene mucho que ver con la cocina. En el Laboratorio del Imaginante, nuestro colaborador, Fernando López del Oso, tratará el tema de los controvertidos alimentos transgénicos y de cómo podrá ser la comida de la felicidad en el futuro. También Fermín Mayorga, en su sección, nos ilustrará sobre los banquetes que se daban allá por el siglo XVI y en plenas intrigas en la corte de Felipe II y su secretario Antonio Pérez, en las mesas de la duquesa de Pastrana, doña Ana de Mendoza de la Cerda, más conocida como la princesa de Éboli. Y finalizaremos la edición atravesando las puertas de nuestra Biblioteca de Alejandría para conversar con Alberto Cerezuela, fundador de la editorial Círculo Rojo y autor de varios ensayos centrados en los secretos y misterios de la Almería más mágica. Como siempre, ya sabéis que podéis participar a tiempo real en el programa con vuestras preguntas, comentarios, y lo podéis hacer bien a través de vuestros mensajes de WhatsApp al número de Radio 4G 636-689-184, os lo repito, 636-689-184, acordaos de poner vuestro nombre en el mensaje, o si preferéis lo podéis hacer en Twitter con nuestro perfil @escobuleros o en nuestra página oficial de Facebook, La Escóbula de la Brújula. Bien, pues con la ayuda de Víctor San Román, que nos acompaña a los mandos de la parte técnica, ponemos en marcha nuestra escóbula voladora para ahondar entre fogones y alimentos en la cocina de la felicidad. Así que, queridos escobuleros, comenzamos. Historia, leyendas, misterio, lugares mágicos. La escóbula de la brújula. Camarero,
Señor. Camarero, Señor. ¿Qué hay para hoy? Señor. Un buen menú. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Solomillo asado con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre chateaubriand. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Sopa de albondiguillas, caldo de tortuga, sopa húngara, consomé de almejas, gran cocido parisien, huevos al gratén. Tenemos pollo asau con ensalada, buen menú, señor. Tenemos pollo asau con ensalada. Muy buenas noches, don Jesús Callejo. ¿Qué tal? ¿Qué Se nos está abriendo el apetito, ¿eh? Estamos tarareando esta canción todos. Sí. Hombre, además por Golden Apple Quartet, ¿no? Unos amigos de ahí de San Sebastián, y que lo hacían maravillosamente bien. Lo bordaron, ¿eh? Que sí, es una obra maestra. Hacer eso con esas voces y encima con ese texto pues tan fíjate, conjugado, tan hilado. Fíjate, si no recuerdo mal, esta canción la sacaron también otro grupo de ahí de San Sebastián, los Keys, si no me equivoco. Shey. No, Shey. sí. X-E-Y. Los Shey, sí. exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues como fíjate. introducción está muy bien para el programa y para todos los contenidos ricos que vamos a tener esta noche. Y partiendo de la base de algo, fíjate, tan cotidiano como es el comer, y a veces le damos muy poca importancia, cuando multitud de estudios han demostrado que según lo que comes, así es lo que eres. Es decir, que hay una incidencia clara entre tus emociones, tu violencia, incluso se han hecho estudios en las cárceles, ¿no?, cambiando la dieta, y en tus grados de felicidad. Entonces, lo importante que es eso que nos metemos en la boca. Eso ya lo hacía desde Buda, ¿no? Dice, somos lo que pensamos y lo que comemos, hay que tener cuidado. Luego, Feuerbach, un filósofo, un antropólogo alemán, lo volvió a decir, diciendo que hay que tener mucho cuidado con eso que comemos, porque hay que saber comer. Yo creo que el verbo ese es fundamental. Hay que saber comer, hay que saber beber, hay que saber vivir. Y desde luego hay que saber hacer las cosas con conciencia. Y el comer con cierta deleitación, que es un poco es lo que vamos a hablar aquí, ¿no? Por eso no vamos a hablar de cualquier otra cocina, no vamos a hablar de los fast food, vamos a hablar No, desde luego. de otro tipo de yantares. Yo creo que es fundamental, ¿no? Porque, ya te digo, no por cotidiano es menos importante, y muchísimas enfermedades físicas y mentales se podrían eliminar con una buena dieta. No una dieta, no sería la palabra adecuada, con una buena alimentación. Ya no solo eliminar, sino prevenir. Prevenir también en gran medida. Hombre, evidentemente, ya sabes que muchas de las enfermedades son psicosomáticas y tiene que ver con nuestro nivel energético. Los alimentos nos dan energía. Esa falta de energía es lo que hace que abres la puerta a virus, a bacterias, incluso pues a estados de ánimo depresivos, y es lo que luego te pasa. Que es el círculo vicioso. Claro, por eso hay una serie de alimentos, y luego los diremos, que son fundamentales para que ese nivel energético siempre le tengas alto. Muy buenas noches, don Carlos Canales. Hola, buenas noches. Yo sí pienso hablar de comida basura, ¿eh? Sí, hombre, pero si tú vosotros eres haced lo que queráis. ¿vegetariano o vegano? Soy vegano de nivel 3, es verdad. Hacer un representante, es decir, yo necesito que todo lo que como esté depurado previamente por animales herbívoros, porque si como la hierba directamente me puede envenenar. Entonces, básicamente, es un matiz. Y como hablábamos al principio del programa, hoy está abierto a todo el mundo, incluso eso, a los veganos de nivel 5, es que no comen nada que proyecte sombra, como decía Bart Simpson. Bueno, pues eso pues es del aire, ¿no? Se alimentan del aire. No, hay que hablar también de la comida rápida, primero porque existe. Segundo, yo hasta hace poco tiempo... A ti porque te gusta, pero... No, hasta hace poco tiempo, no me gusta demasiado. Porque es muy rápido, pero una vez al mes más o menos, teníamos el Whopper Day. Sí, de vez en cuando hay que contaminarse un poco, porque si no... Sí, pero no era un Whopper. Y no hagamos publicidad, bueno, era otro tipo de hamburguesería. Pero hay que hacerlo, y es fundamental. Y creo que lo que dice Jesús es exactamente así. Los seres humanos somos, queramos o no, somos animales. Tenemos una estructura biológica y por lo tanto somos seres vivos que necesitamos comer. Y la forma en la que hemos sido construidos por el tiempo y por la evolución hace que en líneas generales prácticamente todo lo que podemos comer, y somos omnívoros, sea bueno en su justa medida y en su proporción.
Creo de verdad que hay que comer de todo, más o menos. Omnívoros solo los cristianos, ¿eh? Sí, bueno, luego hablaremos de los matices religiosos que también son muy importantes en algunas cosas. Porque las Los cristianos limitaciones... sí somos absolutamente omnívoros. Y es una de las razones del éxito de Europa en la historia. Y no se ha querido reconocer hasta hace muy reciente tiempo. Somos la gente menos escrupulosa con la comida del planeta. Y eso nos ha garantizado un éxito en la historia esencial. Bueno, ya que lo habéis escuchado, dejadme que lo presente don Miguel Ángel Almodóvar. Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias Bienvenido a la por escóbula de haberme la invitado brújula. a este estupendo programa. Bueno, honradísimo de estar aquí. Hay que decir de todas maneras, quería apuntar que es falso esto de que un filete de vegano de 250 gramos equivalga a 5 raciones de verdura al día. Esto es un rumor que se está corriendo por las redes, pero no es cierto. Bueno, de todo ello hablaremos. Miguel Ángel Almodóvar es sociólogo, investigador. Fuiste investigador en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, el CIEMAT. Sigue siendo periodista y divulgador, por supuesto, especializado en nutrición y gastronomía. Y además cuentas con 2 docenas de libros publicados de distintas temáticas, ¿no? Y también nos acompaña, pues, maese Juan Ignacio Cuesta. Hola, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bueno, a ti lo del veganismo a ti te da igual, ¿no? Yo he sido muy cocinilla toda mi vida, pero cocinilla muy variado. Bueno, los veganos también pueden ser cocinillas, ¿eh? Y además lo deben ser por esfuerzo. Tuve la suerte de tener una tía que cocinaba maravillosamente, ya fallecida. Mi padre cocinaba muy bien, era un extraordinario barman y además era un muy buen cocinero. Y mi abuelo, que me enseñó unas cosas básicas que no he olvidado jamás. Por ejemplo, mi abuelo me decía, dice, tú tómate una manzana al día que tendrás siempre salud. Y además me introdujo en el secreto del manjar de los dioses. Eso es muy americano. One apple a day, keep the doctor away, ¿no? Sí. Y me enseñó en el secreto del manjar de los dioses, que es un buen tomate con sal tomado debajo de un pinar. Claro. Bueno, y un vasito de vino. No, el vino entonces no se bebía en vaso, se bebía en una bota, en la bota, ¿no? Bien curada y sin pez. Cuidado. Bueno, nuestro invitado Miguel Ángel, dentro de esos libros, hoy hay uno de ellos que se llama Mod Food, la cocina de la felicidad, que publicaste hace unos años. Y tus 2 últimos libros están referidos a lo que es al microbioma, que es el segundo cerebro, y cocina simbiótica, ¿no? ¿Qué es exactamente microbioma? Pues el microbioma es eso que tradicionalmente llamamos flora intestinal, hasta que los científicos se plantearon que por qué llamar flora algo que no tiene nada que ver con el mundo vegetal, y actualmente llamamos microbioma. Son 100 billones con B de microorganismos, de bacterias, de levaduras, que viven en nosotros, pero que no somos nosotros. Es decir, tienen 10 veces más ADN que el organismo humano. Esto es curioso porque es todo un ecosistema, lo cual nos hace tambalear un poco en nuestro antropocentrismo, ¿no? Sí, ¿no? Porque es verdad, nos tenemos que llevar bien. Ellos nos necesitan a nosotros a ellos, pero en el terreno específico de probablemente están relacionados la salud del microbioma con el 70, el 80%. Por cierto, el dato es de ayer, ¿no? 90.000 personas mueren anualmente en España en relación directa con la alimentación. Habría que hablar también de otras cosas. Mencionabas tú los experimentos en cárceles con las grasas trans, ¿no? Las grasas de la bollería industrial, etcétera. Pero lo que se ha descubierto, entre otras cosas, porque se ha hecho, digamos, la secuenciación genética de esto en 2010, es decir, tiene escasamente 6 años, con todo el bombo y platillo que se le dio al genoma humano que presentaron Clinton y Blair en la Casa Blanca, con chirimías, ¿no? Y sin embargo, pues resultó bastante decepcionante. Como sabéis, pues no hay más que secuenciados 23.000 genes que no corresponden a las 100.000 proteínas. En fin, por eso surgió esto del ADN basura, que cada vez descubrimos que es menos basura, que sabe hacer cosas, ¿no?
pero lo asombroso, por ejemplo, es que se ha descubierto que el 90% de la serotonina, que es un neurotransmisor cerebral, pero se produce ahí, se produce en ese cada vez más se está llamando segundo cerebro, porque realmente actúa como un cerebro no hay más que el de la cabeza, evidentemente, pero sí que es algo así como un cerebro que se mantiene en permanente comunicación con el tradicional, en fin, el que tenemos en el cráneo, y es una información de doble dirección, lo cual, pues en principio, ha servido para explicar eso de las mariposas en el estómago cuando uno se enamora. Esto probablemente tiene poca importancia, pero muchísimas más cosas. Yo creo que una alimentación que satisfaga las necesidades del microbioma, es decir, que tengas una población bacteriana, porque las hay de todo, las hay buenísimas, las hay malísimas, las hay regulares, las hay de no sabe, no contesta, pero en fin, el mantener, digamos, las bacterias activas, las bacterias positivas, probablemente nos ayudará a tener, digamos, un control de nuestra estabilidad emocional, que en este momento en España es altamente preocupante. Somos líderes en el consumo mundial de ansiolíticos, de antidepresivos, etcétera. Yo creo que es una pena que este gran filósofo José Mota haya desaparecido de las pantallas, lo digo completamente en serio, porque él tenía en los últimos tiempos una cosa, probablemente por ahí fue donde empezó a generar problemas, estos viejecitos que se reunían en una tertulia a jugar al dominó en una farmacia y se pagaban raciones de lorazepam. Decía, la próxima de lorazepam la pago yo. En España estamos consumiendo benzodiazepinas como si fueran lacasitos, ¿no? Y esto es una realidad. Además, pues eso que nos chocó en su momento, ¿no? En la película que Almodóvar, ¿no? De ¿qué he hecho yo para merecer esto? ¿No? Con Carmen Maura, drogadicta, ¿no? O sea, buscando antidepresivos, pues esto ya se ha convertido, pues, en el pan nuestro de cada día. Las señoras en el mercado, ¿y tú qué estás tomando? Pues yo, Mizapén, tal, no sé qué, todos los panes. Y pues la gente pues habla ya cotidianamente de eso. Y aparte de eso, hoy en día también hay la gran cantidad de pastillas que contienen lo que podrían ser no medicinas, pero sí complementos alimenticios, claro, vitaminas, minerales, etcétera, etcétera, y una cantidad de plantas que incluso, bueno, por supuesto aquí no las tenemos, pero muchas de ellas, por ejemplo, vienen de Oriente, de Japón, etcétera, ¿no? Aquí yo creo que hay una carencia en nuestra dieta. Evidentemente, todo lo que son prebióticos, que eso es la cocina simbiótica, la suma de prebióticos y probióticos, pues prebióticos tenemos en abundancia. Otra cosa es que no los consumamos, como es el caso de las legumbres, en el Año Internacional de las Legumbres. Y sobre todo a mí me resulta patético que no llegue al 20% las legumbres españolas que tenemos en el mercado, que básicamente son de Estados Unidos, de Canadá, de Argentina, claro, todo lo que... Además, los garbanzos, ¿no? Que comemos, ¿no? Tú recomiendas que además todos los días hay que comer garbanzos, ¿no? Me hinché a recoger garbanzos de joven, me dejaba las manos hechas unos zorros. Claro, pero cada vez hay menos. Entonces lo mismo que prebióticos sí que tenemos, porque nos sobran evidentemente pues verduras, frutas, legumbres, sí que tenemos una carencia en los probióticos. No hay ninguna tradición de fermentados, salvo alguna anécdota de la que sirve para el aperitivo, pues unos pepinillos o una berenjena de Almagro. No hay fermentados en nuestra dieta. Lo hay más en el norte y eso de Europa, sí que hay que hacerlo. Estamos ya entregando las últimas recetas de un libro que he hecho con Mario Sandoval, precisamente porque resulta, decías, recogiendo esto, ¿no? Estamos fascinados con el kimchi coreano, que es una col coreana, pero vamos a ver si es que esto consiste en que tú puedes coger una col lombarda, te la amasas con sal y tal, le metes agua y sal en una salmuera, la cierras herméticamente, la dejas que fermente durante un tiempo y ya lo tienes, vamos. O sea, es totalmente, creo yo, gratuito traerse la col de China, ¿no? Una pregunta, Miguel Ángel. Estábamos hablando de preparar todos estos productos en salmuera precisamente para acelerar su proceso de alguna manera de fermentación. Pero ¿no sería perjudicial, por ejemplo, el exceso de sodio? No, porque todo eso incluso es que lo puedes lavar. O sea, quiero decir que lo que se hace durante el proceso de fermentación es una fermentación sin aire, anaeróbica, y entonces eso hace crecer pues las poblaciones de lactobacillus y bifidobacterium, eso que tienen los yogurcitos que anuncian por la televisión, hecho, teóricamente, vamos, como que luego ya se sabe que no tanto, ¿no? Ni cuánto. Fijaos qué cosa más curiosa, es decir, por ejemplo, lo sabéis, todo el mundo lo sabe, decir, la cerveza que hago yo, la parte que queda abajo no va filtrada, es una cerveza natural,
del sistema antiguo, lo que queda en el fondo, lo que no ha filtrado, eso es un contenedor de vitamina B espectacular. Claro. Si te lo El tomas. pozo, ¿no? Digamos. Claro, de ácido, el ácido fólico. claro. Lo curioso es que las embarazadas le den levadura de cerveza en una pastilla y no le den una caña de buena cerveza. Pero si no está filtrado, la pero parte si de es que abajo además es lo vitamina B disfrutas, pura. ¿no? Yo no estoy Vitamina en B contra, pura. porque a veces, evidentemente, para llegar a una dosis terapéutica tienes que tomar una pastilla, pero si no, no llegas. Pero vamos, a mí la cerveza, por ejemplo, en el embarazo y en muchas cosas, y para los chavales, ¿no? Yo no soy partidario de que los niños beban antes de los 5 años, pero a partir de los 5 años sí que me parece De pequeño fundamental. me daban vino Santa Catalina. Pues tú eres Claro. leonés y duro, tío. Eso A es otros me daban vino Sansón. O sea, Con no, una era llama de una huevo. prescripción médica. Perdona, muchas y veces. también estaba el agua del Carmen, que la tenías que comprar en farmacias y que eso no sé qué graduación tenía, pero era de Sí, 50 claro, o algo eso así. servía Como el agua de para- Valencia. Los famosos ponches que se hacían Sí, los con ponches. el vino quinado y una yema de huevo, yo me lo daban en mi casa también, sí. Bueno, la rebanada, yo recuerdo también, parecemos aquí todos ya muy Sí, sí. vejetes, pero que cuando algo Dices tú que... de Mili. No, es que Vamos a fíjate, hablar de ello. precisamente... hablando de que hoy en día pues el vino está resurgiendo la importancia del vino y que no se le puede dar alcoholes a los niños, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeño el pan duro, tal, las rebanadas con pan, vino y azúcar, Sí. y era una merienda deliciosa y eso no te hace ni borracho Pues no, ni, pero ni es- nada por porque el la estilo. clave está la dosis. Es más, yo creo que es que el vino, que desgraciadamente estamos ya en la cola del consumo mundial, bebemos menos vino por habitante y año que la Daneses. mitad que los daneses, no digamos como una quinta parte de los portugueses, etcétera. Pero yo creo que el vino lo que estimulaba era la convivencialidad. O sea, al niño lo que se le daba era, pues en un vaso grande de agua o de casera, pues se le tintaba un poquito con una gota de vino. Tú coges, mides el alcohol en sangre y es absolutamente ninguno, claro. No hay alcohol. Sin embargo, tú enseñas al niño que el vino se toma comiendo, que se toma con la familia, que se toma con los amigos, que se toma de una manera culta. Fijaros que a todos los viajeros que vienen a España, sobre todo en el siglo XIX, Alejandro Dumas, Andersen, Ford, todos los que vienen, lo que más le llama la atención, aparte de que conservemos el vino en pellejos y estas cosas, digamos en negativo, pero les asombra que no hay borrachos en las calles. Pero si era la esencia de España, era lo mejor que teníamos como Alejandro país. Dumas hace un viaje de Irún a Cádiz y encuentra, lo dice un borracho en Córdoba, al que siguen los niños de manera festiva, como un acontecimiento, porque nunca han visto un borracho. Claro. ¿Por qué? Porque se bebía Porque se menos en comía España, mucho. porque se comía bebiendo, claro. porque se bebía con amigos, que siempre hay un amigo que dice, oye, que ya estás un poquito tal, te voy a llevar a casa, se comía en familia, y eso es lo que desgraciadamente yo creo, a mí me parece que el vino se tendría que recuperar como elemento de convivencia, pero teme aquí que la Comunidad Europea del vino solo permite decir in moderation. Wine in moderation. Sí, pero había- Bueno, a ver, en moderación pues, las lentejas y la caballa, o sea, con moderación todo. Pero ¿por qué no se puede decir, y la FDA sí lo autoriza, a americanos, decir sí. en Estados Unidos Sí, que bueno, sí. tomado moderadamente reduce el riesgo de accidente cardiovascular? Eso se puede decir en Estados Unidos, pero en España, en De hecho, Europa vienen no las se puede etiquetas decir. en algunas botellas. Bueno, si se ha demostrado ya que los taninos, el resveratrol, son totalmente beneficiosos. Claro, pero ahí está el negocio de luego venderte el resveratrol en pastillas en la farmacia con un pastón, ¿no? Pero ¿por qué no come Quitas usted por el uvas, physique, no? además. Cuando éramos niños se hacían algunas barbaridades. Yo recuerdo, por ejemplo, que se nos daban las palomitas de anís, que aquello era Sí, eso por una descontado, verdadera claro. bomba por el azúcar, no solamente por el alcohol. Vamos. Bueno, de todos estos temas y de muchos más hablaremos a lo largo del programa, especialmente, como siempre, en el filandón. Y ahora ya vamos a dar paso a la primera de nuestras secciones. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around. La escóbula de la brújula. El taller del pintor. Y empezamos, por supuesto, con el taller del pintor. Muy buenas noches, Marcos Carrasco. Hola, buenas noches, queridos Compañero, amigos. ¿Cómo ¿qué tal estáis? estás? ¿Qué
pasa, Marcos? Bien, ¿qué tal, Jesús, Maese, Miguel Ángel? Hola, Marcos. ¿Qué tal, Carlos, ¿qué que tal? no coincido contigo ni No, para no hay atrás. manera, no hay Hoy está, manera. No. Bueno, hoy además, hoy nos vas a hablar de ese género que son los bodegones. Nosotros aquí en la mesa, en el estudio, ya tenemos un poquitín de bodegón, como es habitual, ya lo sabes. Sí, habría que veros, ¿eh? A ver qué hacéis. Empanada, cecina de león también. Fíjate lo que te estás perdiendo. Y sidra ecológica. También. Ya Sí, ves Jesús, tú que qué a mí cosas. también me daban quines de Santa Catalina, menudos pedos. También, ¿no? Por eso te digo. Y mira qué fermosos hemos salido. Pedos infantiles, bueno. Y hoy, sí, Es medicina y es golosina, era el eslogan. ¿Eh? Es medicina y es golosina. Cuánta Y luego razón. Quinito da unas ganas de comer. ¿Os acordáis? Bueno, yo me acuerdo de todas las Colocando la R, publicidades ¿no? porque eso es de hace 4 días. Cierto, ¿eh? cierto. dime, Marcos. Bueno, A ver, ¿qué tienes en la mano? bueno, pues tenemos un gran bodegón. ¿Ves? Y bueno, si de bodegones hablamos y de comida y de felicidad, pues bueno, pues claro, nos vamos a referir al género pictórico del bodegón o naturaleza muerta, que a mí siempre esto me ha chocado mucho, porque, bueno, esto de naturaleza muerta, porque si ves frutas, verduras, vasijas, planchas y tal, pues posiblemente esto venga pues de piezas de caza que estarían, o de pescados que estarían ya muertos, colgados, y bueno, el pintor tenía ahí una excusa perfecta pues para dedicarse a explorar toda esa gama de colores, etcétera. Bueno, bodegones tenemos desde muy antiguo. Por ejemplo, en Egipto ya en las pinturas de las tumbas pues ya aparecen los bodegones con las pinturas de alimentos, porque estos se creía que los alimentos y los demás objetos que se representaban se harían reales en el más allá, acompañando pues al difunto. O sea que imaginaos cómo esto era bastante prolífico hasta en los escribas, en todo tipo de personal. Bueno, pues se han encontrado bodegones muy antiguos también en Roma. Sobre todo los mejores conservados son los de Pompeya, que son unos preciosos mosaicos, y esto era como sinónimo de que quien tuviera un bodegón en su casa, esa figura, esa plasmación de los alimentos, ¿qué es lo que significaba? Pues en esta casa hay abundancia y felicidad, pues a causa de los alimentos que aquí no faltan. Bueno, pues del Renacimiento, pues es de sobra conocido pues los trabajos de Leonardo da Vinci y Alberto Durero, cuando pintan con ese incansable examen de la naturaleza exhaustivamente hasta el último detalle, pero como si fueran científicos. Estos son los que elevan a la categoría de arte con mayúsculas el barroco. Más tarde, pues lo que es lo que elevan a la categoría superior, quería decir el bodegón. El barroco da también muy buenas muestras de este género, y bueno, pues he traído, que también lo hemos subido a lo que es a la página nuestra de Facebook, en Facebook, de la Escóbula de la Brújula, un magnífico bodegón de Caravaggio que no tiene nada de tenebrismo, que es el Cesto de Frutas de 1596, que quien quiera se puede pasar por la página y mirarlo, y es una absoluta finura de observación, es absolutamente espectacular. Pasando un gran salto con este tipo de bodegones, damos una vuelta de tuerca y ya en las vanguardias históricas pues ya nos encontramos con este tipo de trabajos, que es un gran pretexto para que los artistas pues se liberen un poco pues del retrato, del paisaje y otro tipo de temas pues que son un poquito más tediosos o más difíciles, ¿no? Dan un poquito más de libertad. Tenemos los de Manet, Renoir, Cézanne. Quien no ha visto los girasoles de Van Gogh, o más tarde pues Matisse, Picasso y todo el tema del cubismo con Braque y Juan Gris, ¿no? Pero hablando de la cocina de la felicidad, tenemos un baluarte en nuestra pintura, pero que es muy digno de mención, puesto que no solamente en el tema del reflejo de los alimentos, sino que la propia actividad pictórica está unida a la cocina. Uh-huh. La cocina y la felicidad es muy peculiar, y os he traído a la Escóbula de la Brújula, al taller del pintor, un magnífico cuadro que se llama La Gran Cena Española de Miguel Barceló, que tiene, bueno, es un cuadrazo, tiene de 2 metros de altura por 3 de anchura, pintado en 1985, David, y es una verdadera pasada. Un cuadro muy jugoso, ¿no? Además, que un cuadro muy jugoso, además de muy visual. Total, lo habéis visto, ¿verdad? Es increíble. Pues los que viváis por Madrid lo podéis ver en el Museo de Arte Reina Sofía, y es obra de nuestro archipremiado
Miquel Barceló, que os doy un dato, es el artista vivo español más cotizado del mundo. Acaba de desbancar a Antonio López hace poco. ¿Sabéis Antonio López, el tipo de pintura que hace? Sí. Premio Nacional de Artes, Príncipe de Asturias, hasta en el 2012 es investido doctor honoris causa por Pompeu y Fabra. Bueno, en fin, ya tenemos a lo que es un pintor para hacer historia. Barceló, ¿qué es lo que hace con el tema del bodegón? Él sabéis que tiene talleres en París, en Mallorca y en Mali. En Mali ahora ya no va por la situación complicada del país, pero es en Mali. No, incluso en el país Dogón, dentro de... El país Dogón, también exactamente. Lo tenía, sí. Tenía ahí, por lo menos yo cuando fui, me enseñaron su casa y dice que iba de vez en cuando pues para inspirarse allí, ¿no?, en aquellos paisajes tan espectaculares. Pues él encuentra ahí, como muy bien dices, Jesús, lo que es el contacto con el país Dogón y el animismo de los habitantes en una tendencia del animismo que se llama el onomojo, que es la relación directa con el mundo, es decir, es un tipo de visión del mundo que sabéis que el animismo es la tendencia en la que todo lo que hay, todos los objetos, plantas, animales, todo tiene su alma, todo tiene un alma a la que hay que rendir tributo y a la que tener un respeto. Pues esa relación directa ahí plasma todas sus obras, que es concretamente ese estilo, esas mesas llenas de pulpos, de cabras, de conejos, de todo ese tipo de alimentación que se encuentra allí. Y claro, él extiende su tela y se pone a pintar como lo hace en París y se da cuenta de que le comen las termitas, de que se le cae todo por allí, de que no puede hacer esa forma de pintar como la hacía allí. Eso le ha pasado a más de uno, porque en el taller del pintor donde nosotros grabamos el programa, quedaron una vez allí unos restos de un bodegón que quiso pintar nuestro amigo Luisito, y al final una mañana apareció todo aquello lleno de hormigas y fue una verdad. Claro, pero ¿sabes por qué? ¿Sabes un espectáculo. Por qué? Y mejoró el cuadro. Porque voy a decir que la característica de la pintura de Barceló es que tiene una gran cantidad de materia y está pintada en el suelo para que todo eso aguante y se vaya depositando. Pero concretamente el cuadro de la gran cena española de este pintor, que son unas sartenes, unas cazuelas llenas de paella, de arroces, mejillones, cazos, baldosines de cocina, está todo con un movimiento espectacular, pero precioso, ¿no? Pues yo he visto este cuadro y he estado a 2 palmos de él, y es que tiene verdaderamente granos de arroz, tiene fideuá, tiene arena, tiene... Bueno, pues con todo ese tipo de cuadros que él hacía en la playa, también incorporaba pues arena de la playa, conchas, pues aquí integra la comida, ¿no? Y es verdaderamente un espectáculo, ¿no?, ver esto. Sobre los años 80, uno de los temas principales de la obra de Barceló era el pintor dentro de su taller, que era a menudo convertido en una cocina. Es decir, que la obra contiene pues todo tipo de ingredientes. Una constante en la carrera de Barceló ha sido la analogía entre cocina y pintura, y además él dice en una frase: un bote de pintura es como la comida cuando se cocina, como algo comestible, es una especie de alquimia y es el juego donde algo se transforma en otra cosa que se puede comer. Esta frase me parece genial. Refiriéndose a la cocina, Barceló comenta: me gusta mezclar cosas extrañas como lo hace Ferran Adrià cuando combina vino tempranillo y ostras con agua de mar. A ver, fijaos qué bonita comparación, ¿no? Pero no solamente que Barceló pintar es como cocinar, ¿no? Para Barceló es pintar como cocinar, ¿no? Él fusiona también esa nouvelle cuisine con una experimentación increíble, ¿no? Pintar es cocinar y cocinar es como pintar. Siempre le ha gustado esta idea, está claro, ¿no? Y en el estudio, para que veáis, y ahora entro por qué se parece la forma de pintar de Miquel Barceló a la de un cocinero. Pues mirad, su estudio está repleto de utensilios de cocina reinventados, transformados en herramientas de artista, es decir, las espátulas para extender la pintura, las rasquetas para hacer raspados, los rodillos para extender planos de color, las mangas de pastelero para hacer goteo. Os
dais cuenta lo divertido que puede ser esto con una manga de pastelero hacer goteos sobre un cuadro? Bueno, a ver, yo voy mucho más. Que se lo digan a los de la Catedral de Palma de Mallorca. Ay, que ay, dejó que se aquello le caiga goteado con polémica. Como se te caiga un pegote de eso, te descalabra, ¿no? Perdona, has pasado un poco... yo creo que en justicia habría que mencionar esos bodegones a los que te referías, dentro del cubismo, por ejemplo, la presencia icónica del anís del mono, que está en Braque, que está en Picasso, que está en Juan Gris, en el propio Antonio López aparece el anís del mono. Vamos, yo creo que más representado, más icónico que la sopa Campbell's de, Totalmente. ¿no? de Warhol, ¿no? El anís del mono. Una señal de identidad de la españolidad que ahí se han quedado para hacer historia. Pero, claro, es que el anís del mono supone en su momento una verdadera revolución científica. O sea, esa estructura que tiene en rombos, que lo que permite es una difracción de la luz para que luego se pueda abrir, cosa que no ha conseguido nunca el Marie Brizard con toda su fama. Como estés una semana sin abrirlo, ya no lo puedes abrir, le tienes que cortar la embocadura. Por el azúcar de arriba, ¿no? Por el azúcar, y eso, el anís del mono fue realmente un hito científico, ¿no? Y ya ves, y con Darwin en la Y con Darwin con mucha gracia, porque no se sabe muy bien. Y luego ya se convirtió en el clásico instrumento musical de todas las Navidades. Claro, con la cuchara. Imagínate, Imagínate lo que ha hecho. Pero bueno, como hoy toca Barceló, no me quería detener y no me quería que se me quedara en el tintero, porque me quedaba en las mangas de pastelero como forma de pintar. Yo voy mucho más lejos. Yo casi rozo la albañilería, porque utilizo las llanas, el palustre, las espuertas, todo ese tipo de utensilios que te sirven para todo esto. Es decir, Miguel Barceló lo que hace es un admirador de Jackson Pollock, que ya lo vimos en el programa de las claves ocultas de la pintura, y es que en realidad este hombre camina encima del lienzo estando tumbado, se integra como persona en la pintura y ejerce como de chamán, como de alquimista transformador de los materiales. Y bueno, yo diría que esto es principalmente lo que os acabo de decir antes, cómo él convierte esa pintura, esa alquimia, en algo que transforma las cosas y que da una sensación absolutamente epidérmica y muy, muy, muy comestible. Yo diría que como conclusión al taller del pintor, yo me quedo con una frase que dice Barceló, que dice así: las obras se alimentan de la mirada de la gente. Y añado yo, la obra de arte termina el espectador con esa mirada, es decir, es un círculo mágico que se cierra cuando el espectador lo que hace es que carga de energía la obra de arte según la mira con el tiempo. Y os doy ejemplos, por ejemplo, el Grito de Munch, las Meninas de Velázquez, el Jardín de las Delicias, el Guernica de Picasso, o la persistencia de la memoria de los relojes blandos de Salvador Dalí, y sobre todo la reina de todas las que han recargado las miradas de muchísima gente, como es la Gioconda de Leonardo da Vinci, que encima tiene unos ojos que al espectador le devuelven la mirada y así retroalimenta hasta el infinito ese sentido. Las obras de arte las alimenta la mirada de la gente. Bueno, y aquí podríamos dejar... Aquí lo dejamos. Solo decir la gran cena española de Miquel Barceló. ¿Has dicho que estaba en qué museo? Museo de Arte Reina Sofía. En el Reina Sofía, exactamente. Y si me permite saludar, como en los programas antiguos, saludo aquí a un colega, amigo, artista llamado Alberto, que está pasando por una gran transformación artística y vital, y de la que seguramente saldrá pues muy, muy exitoso. Y nada, pues saludaros a todos y que paséis buen programa en compañía de grandes y buenas viandas. Desde luego que sí. Muchas gracias. Un abrazo, Marcos. Marcos, un abrazo, compañeros. Si quieres viajar a lugares con historia y sumergirte en los grandes misterios de nuestro mundo, La Escóbula de la Brújula, en Radio 4G. El laboratorio del imaginante.
Y ahí estamos traspasando el umbral del laboratorio del imaginante. Hola, muy buenas noches, Fernando. ¿Qué tal? Buenas noches, David, y a todo el Hola, resto del hola, equipo. Fernando. Miguel Ángel. Buenas noches. ¿Qué tal? Amigo. Muy bien. Bueno, hoy, ya sabes, estamos hablando de esa comida de la felicidad y el planteamiento está claro, ¿no? ¿Cómo será la comida de la felicidad en el futuro? ¿Seguiremos haciendo esas paellas o nos dedicaremos a pastillitas que ya de por sí, como en plan la comida de los astronautas, que ya de por sí tienen todos los alimentos adecuados? Bueno, ya hemos visto que para algunos las pastillas es sinónimo de felicidad, ¿eh? O sea que igual lo asocian con Sí, eso. pero otro tipo de pastillas. Pero ¿tú incluís el Soylent Green entre ellas? Bueno, yo creo que no tendremos que llegar al extremo, pero cuando te cuente cuáles son algunas de las propuestas de la cocina del futuro, quizá te plantees ir al Soylent Green. Claro, a ver, para quien no haya visto la película, bueno, Soylent Green claro. son las galletas, no son pastillas. Es una que civilización que vive de los muertos humanos. Claro, que con se convierte los en- difuntos. Pero ahora cuando- hay una reedición que supongo que nos va a hablar de ella, ¿verdad? A base de proteínas de cucaracha, ¿no? Bueno, no está muy alejado, ¿eh? No conocía esa delicatessen, pero sí, Incluso claro, le han cosa puesto parecida. un nombre que creo que la empresa se llama Soylent, en honor a, Sí, a la sí, película, claro. ¿Eh? Pero además es curioso porque todo el mundo tenemos la sensación cuando pensamos en el futuro en que todo va a estar manipulado, que va a ser la antítesis de lo de ahora, que tenemos asociado como que es lo natural y lo artesano. Y sin embargo, hoy mismo ya tenemos un montón de manipulación en nuestros alimentos, pero incluso de manera histórica, porque lo que pensamos que es todo natural, si lo comparamos las especies que cultivamos o que se crían en las granjas con las especies silvestres, pues vemos que hay una diferencia enorme, ¿no? El maíz frente al teosinte, por ejemplo, o los animales de granja, pues vemos que hay muchos cientos, incluso miles de años de selección artificial en los cuales ya hemos estado metiendo mano en la alimentación. Claro, eso por no hablar, que evidentemente habrá que hablar de ello, de los transgénicos. Sí, los transgénicos que forman parte del presente Y por lo van a tanto de formar Monsanto, parte del claro. futuro. Sí, bueno, Monsanto... La palabra maldita. Que está a punto de Monsanto fusionarse que- con Bayer, ¿no? Sí, que Monsanto, que además todo el mundo lo ve como el rey del mal, y yo no estoy tampoco de acuerdo Ya, con esa, pero es esa lo que visión, ha transmitido, claro, pero ahí está la historia. O sea, cómo Bueno, también los medios de se comunicación... decía, también se decía que Bill Gates era la reencarnación del demonio y es uno de los mayores filántropos, ¿no? No, el tema de los transgénicos yo creo que nos puede ayudar en un problema que tenemos de primer orden, y es que somos muchas personas y a todos nos gusta comer, y los que comen peor tienen todo el derecho y todas las ganas de comer cada vez mejor. Y entonces, con los 7.000 millones que somos ahora y los casi 15.000 que se esperan para final de siglo, pues tenemos un serio problema de alimentación. Entonces, es inviable el empezar a talar más bosques tropicales para cultivar en esos lugares, y la idea de conseguir cultivos que tengan un mayor rendimiento, eso para el futuro va a ser importante. Y los transgénicos aquí pues tienen una utilización. Por ejemplo, el maíz BT, que tiene una proteína sacada de unos microorganismos de Bacillus thuringiensis, que cuando los insectos se lo van a comer, las plagas van a atacar a ese maíz, se mueren, porque esta bacteria produce esta sustancia que no toleran estos insectos, y sin embargo los humanos podemos comerlo sin problemas, y también los pájaros que se alimentan del maíz y demás. Entonces, este maíz transgénico no requiere pues tantos pesticidas como los demás. Fernando, Dime. hablando de pesticidas, ¿has oído hablar de algo que no sé si es nuevo o no es nuevo, que es lo del vinagre de madera? No. Pues convendría que lo miráramos, porque parece ser que existe una forma de realizar un pesticida natural a base de humo de madera, de alguna manera macerado, con algún tipo de sustancia. Bueno, ya lo veremos en otro momento. Sí, pasa que cuando te metes en las plantaciones industriales, esto requiere un tipo de fabricación como la que se hacen con químicos a lo bestia, ¿no? No sé yo si ese método artesanal se podría. Pero bueno, como estamos hablando de temas de los transgénicos que son de presente y van a ser de futuro, yo creo que con buenas razones, ¿no? Y además, un tema que muchos científicos comentan, y es que pocos alimentos pasan tantos controles como los transgénicos. Exactamente ninguno. Vamos, la investigación que hay sobre cualquier transgénico
hunde en papel todo lo que se ha investigado sobre Bueno, sabéis la famosa demanda de un grupo de científicos contra determinadas organizaciones ecologistas a las que las acusan ya de crímenes contra la humanidad directamente. Sí, a Greenpeace se lo ha acusado exactamente No, y lo que comentaba Miguel Ángel, el arroz dorado. No, es que se ha convertido en algo de fanatismo, ya deja la ciencia y la lógica. Claro. Se ha convertido en una religión, es un disparate. Sí, por eso yo digo que yo no asocio los transgénicos con problemas, sino con solución. Sí. Incluso lo que comentaba Miguel Ángel al principio de ese segundo cerebro que tenemos en el intestino, pues quizá se puedan también introducir genes en algunos alimentos que favorezcan el comportamiento y el estado de esa flora intestinal, ¿no? Con la que estamos tan vinculados. Pero de todas formas, los transgénicos había que pasar por ellos, había que hablar de ellos, pero a mí hay dos cosas que sí que me hacen ponerme ya las gafas de mirar el futuro y me parecen muy sugerentes, ¿no? La primera es los nuevos ingredientes, los alimentos nuevos que se proponen para ese futuro, no sé si apocalíptico, pero sí con muchas personas y en las cuales tendremos que posiblemente cambiar algunos hábitos, al menos la gran parte de la población, los que no tengan un rifle de francotirador como Carlos para alcanzar todos los venados que quieran, ¿no? Y tengan que conformarse. Pero si los venados, los pobres, pero sí, vamos a ver, pero si son animales ya, no de granja, pero si parecen urbanos. Si en el par de los jabalíes piden limosna, por Dios. Bueno, pues una de estas cosas, una de estas novedades es la de empezar a utilizar los insectos como fuente de proteína. Bueno, tú, perfecto. Bueno, ya se ha empezado a utilizar, ¿no? Sí. Tú vete a Camboya, ya verás. Bueno, no, exactamente. Ahora mismo, oye, hay 2.000 millones de personas que lo tienen como parte de la dieta, ¿eh? Y en México, mira, hoy viendo alguna cosita para el programa, vi unas especies de saltamontes fritos y salados. Exactamente. Y las hormigas... Todo. Las hormigas, lo que pasa es que cuando uno se aficiona, que yo me aficioné a las hormigas culonas o santanderianas, estas de Colombia, luego hay que ir seleccionando, porque el abdomen tiene demasiado ácido fórmico y resulta un poco pesado. Yo ya me convertí en un gourmet y me comía la cabeza y el tórax de las hormigas. Imaginaros. Le quitabas las patas. Pues yo he comido el abdomen. Bueno, yo he comido las que se chupan en amiga esa, que es una especie como de tanquecitos. Son como kikos, realmente. Y la pasta, una especie de paté que se hace. Me sonaban a cacahuetes. Sí. Pero es absolutamente cultural, porque claro. Y el primero que... Hombre, una gamba no es un modelo de belleza, ¿eh? Claro. Ya, claro, no. No te digo unos calamares en su tinta, ¿no? Claro, ves una tribu de la selva que come una tarántula haciéndola a la brasa y dices, ¿cómo podrán? Y tú te estás tomando a lo mejor un centollo, ¿no? Que es igual de repugnante a la vista. Que es una cosa que a alguno le puede chocar mucho. Sí, pero tiene algo muy interesante para este futuro complicado, el tema de los insectos, y es que son muy eficientes. Tú a un insecto le das, o a una población de insectos le das 2 kilos de pienso, y lo transforman en 1 kilo de insectos. En un animal de granja normal, un animal de sangre caliente, para producir 1 kilo de animal tienes que darle 8 kilos de pienso. 8 kilos. Entonces, y no hablemos del agua, ¿eh? O sea, porque el agua es el gran problema. El agua, para hacer un ternero, los miles de litros de agua consume lo que no está escrito de agua. Bueno, y también, Fernando, se habla de que de esa manera pues tendríamos menos metano. Exactamente. Es que las velocidades de las vacas son tremendas. Eso sí que es el cambio climático. Mira, los arrozales, eso es uno de los elementos más contaminantes, y después van las granjas porcinas, por ejemplo, ¿no? Y hay muchos estudios para tratar de reaprovechar ese metano, pero de momento es una causa importante. Fernando, una pregunta. ¿Y las carnes sintéticas? Eso ahora vamos a ir a ellas. Porque precisamente el tema de los insectos no hace falta comerlos directamente, se pueden comer en pasta o se pueden sacar de ellos proteínas que se pueden utilizar de una manera que todavía no te voy a desvelar. Déjame un minuto. A ver, desarrollalo. Antes de eso, quiero pasar por otro de los ingredientes que parece que son elementos de futuro, pero que ya lo estamos comiendo, que son las medusas. Otra recomendación de la FAO, hablando también de esa proliferación por el cambio climático, por el aumento de los vertidos orgánicos producidos por los humanos hacia los mares, pues que han hecho que se disparen las medusas, ¿no? Eso unido a la falta de tortugas, que son las que se los comían. Entonces han dicho, bueno, oye, pues podríamos tal vez utilizar la carne, las proteínas de las medusas,
y utilizarlo como alimentación. Y esto que parece absolutamente asqueroso, resulta que ya lo estamos haciendo. De hecho, uno de mis platos favoritos cada vez que voy a la costa, cada vez que voy, en este caso a Menorca, son las famosas ortiguillas. Que esas, deliciosas. muchos que hayan ido a Andalucía, por ejemplo, también se preparan, y que son unas anémonas del mismo grupo que las medusas, y que se rebozan, se fríen y demás, y tienen un sabor a yodo y un sabor a mar absolutamente delicioso. Entonces, quién sabe si los chefs del futuro pues conseguirán hacer platos. ¿Todas las medusas son comestibles? En Madrid hay un sitio, se llama La Gaditana, que tienen ortiguillas cuando es temporada y época, y exquisitas, y las hacen muy bien, os las recomiendo. Al lado de esto que se llama ahora el Barclays, no sé qué, que antes era como una cosa de deportes. Al lado del Palacio de los Deportes, o como se llame ahora. Y es difícil trasladarlas porque se estropean muy rápidamente. Sí. Pero claro, ahora sí la ventaja es que se trasladan con toda velocidad, pues las traen esos aviones de DHL que ya tienen aviones para atrás. Hombre, hay que pagarlo, claro. Están hay que congelarlas para que se las saque. No sé cómo lo hace, pero vamos, yo las he comido en Madrid, cosa que hace unos años era impensable, efectivamente, como Fernando, tú comentabas. Y otro, aparte de lo que pueden ser los insectos, las medusas, y entrando un poquitín en lo que decía Carlos, en esa comida sintética, hoy en día, yo recuerdo que hay una empresa en internet que venden carne sintética hecha en impresoras de comida. Bueno, esto ya lo llevaban los astronautas, ¿no? Del Apolo. Sí, ya lo llevaban, sí. No, el Apolo no es más moderno. El tema de las impresoras de comida vais bien encaminados, porque es un proyecto que está patrocinando la NASA, pero todavía no está, es decir, no se ha conseguido la gama tan amplia de alimentos que quieren producir. Claro, porque ahora mismo se limitarían a algo parecido a las barritas estas de pescado, ¿no? De esas hacen una especie de clonación de pollo. No, porque el tema está en que no tienes un preparado. Tienes una máquina que, partiendo de elementos básicos, es capaz de hacerte platos más complejos. Es como, a mí esto me recordaba a la serie aquella de dibujos de Hanna-Barbera de los supersónicos. Sí, con su platillito. Futuro, ¿os acordáis? Sí. Pues esto es casi de la cocina de los supersónicos, porque lo que hace lo que llaman ellos sintetizador de comida nutricionalmente adecuada, que es la forma fina de llamar a la impresora de comida, es hacer este aparato para sintetizar platos en el espacio, aunque esto será el primer paso, y luego, pues como los microondas y todo esto, llegará a todas las cocinas. Y el funcionamiento es como las impresoras 3D. Se va añadiendo producto por capas, de abajo arriba, y lo que pasa es que en este caso no es plástico, sino productos alimenticios. Entonces, la empresa norteamericana que lo está desarrollando habla de cartuchos que tendrían elementos en polvo, pues proteínas, macronutrientes... O sea, en lugar de tinta de calamar, proteínas. Exactamente. Pero, claro, proteínas en polvo, ¿de dónde? Pues quizá de insectos. Sí, claro, igual el origen, ¿no? Pues a lo mejor de algas. Claro, a mí esto me hacía gracia porque ellos proponen que esto combinado con grasa, de sabor, agua, aceite y demás, se puede ir consiguiendo casi toda la gama de sabores y de texturas, ¿no? O al menos una gran gama. Y lo curioso es que esto me suena sospechosamente a la cocina moderna, porque esto es deconstruir primero los alimentos, es decir, reducirlos a los elementos más básicos en los cartuchos, y luego reconstruirlos al irlos añadiendo de una forma coherente y cocinándolo por capas, ¿no? Y además proponen algo también que es muy muy curioso, que es que se puede hacer comida a la carta para cada persona. Es decir, las necesidades de una persona, de un deportista de 30 años, no es lo mismo que de una señora de 70. Y entonces dicen, pues se puede dar los niveles de carbohidrato, de proteína, de algún aminoácido que haga falta, o de calcio, pues adecuado a cada uno de los consumidores que lo van a tener, ¿no? Y entonces, de momento, han sido capaces de fabricar una pizza. Te van haciendo la masa primero, luego hacen la capa de tomate y luego una capa de queso reconstituido. Pero claro, si vas viéndolo de esta forma, pues hacer sándwiches o hacer hamburguesas no tiene por qué ser más complicado, porque la textura de la carne de la hamburguesa, supongo yo que con combinando la grasa con la proteína y con un poquito de churruscadito, pues mira, yo preparo unas hamburguesas vegetales de espinacas y piñones que son exquisitas. Bueno, eso se hace. De todas maneras, fíjate, yo recuerdo no hace mucho que estuve viendo unos anuncios en China donde te venden unos packs, unas cajas que son packs, que son hamburguesas
hamburguesas como la que nos podamos tomar en cualquier burger de estos de comida rápida. Y lo que pasa es que hay que hidratarlos, están absolutamente deshidratados, entonces te encuentras como que parecen pequeños trocitos, cortes de gelatinas, y de repente tú los hidratas con unos polvos y unas cosas que ellos te ponen en sobrecitos, y poco a poco te vas construyendo una hamburguesa. O sea, claro, es increíble. Está liofilizado. Todo, completamente. Eso sí que es la comida de los astronautas. Eso sí que es lo que comen ellos, la comida liofilizada, ¿no? El sacarle todo el agua y luego reconstruirlo. Todo eso está muy bien, pero donde esté una tortilla de camarón... Pero fíjate, le estoy diciendo una cosa muy importante, que es que los descubrimientos y los avances tecnológicos tardan mucho tiempo en llegar. Cuando hace ya más de un siglo se consiguió en Alemania el polvo de los puré de patata en polvo, la liofilización de... Eso fue un éxito increíble en su época. Porque estamos hablando de hace más de 100 y pico años, cuando se empezó hasta que eso llega a la gente, es decir, hasta que los inventos llegan a la gente pasa mucho tiempo. Pero principalmente yo creo que es por un tema de costes y de conseguir un mercado y de convencer a las personas de que eso puede ser bueno. Pero es que si eso se logra, está hecho. Bueno, lo que no sé, Fernando, es si toda esta comida... posiblemente sea la comida del futuro. Otra cosa es que nos aporte bienestar o felicidad. Yo, cuanto menos, creo que al comerla, no. Otra cosa es, no sé si con los nutrientes que lleva... Si tratamos de remontar los niveles de consumo de vino, quizá comamos lo que comamos, seremos felices, no lo sé. Oye, hablando de todo un poco, acuérdate de la sopa congelada. Cuéntalo. No, déjalo, ya lo contamos otro día, que es muy tarde. 15 veces en estos años y sé que aún te despiertas en algunas noches sudoroso y dices la sopa. Pensando en la sopa, ¿no? Lo contaré en el Facebook. Bueno, dejémoslo ahí. Fernando, un abrazo. Otro para vosotros. Que aproveche el programa. Gracias. La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella. Comienza El Filandón. Bueno, cuando son las 11 menos 4 minutos de la noche, continuamos aquí en la escóbula de la brújula, en Radio 4G, y os repito el teléfono del WhatsApp para que nos hagáis preguntas, comentarios. Es el 636-689-184. Os lo repito, 636-689-184. Y me gustaría empezar el filandón, y me remito especialmente a ti, Miguel Ángel, estableciendo, podríamos, al menos como una base, no establecer qué alimentos, por una parte, son los que contribuyen a que tengamos un mayor rendimiento intelectual y luego los contrarios, es decir, los que nos provocan un bienestar y luego los que, pues por los nutrientes o vitaminas que llevan, pues nos producen agresividad, ansiedad, es decir, el yin y el yang, ¿no? El lado positivo y el lado negativo. Bueno, alimentos que producen o que provocan o inducen la felicidad o el confort espiritual, en fin, llámalo como quieras, cada uno entiende la felicidad de una forma, ¿no? Pues son, por ejemplo, los que contienen triptófano, pues un pollo de calidad, el plátano, que yo considero imprescindible tomar, ese plátano canario, el plátano de verdad, nada que ver con la banana que ahora nos colocan subrepticiamente, ¿no? En fin, las nueces, por ejemplo, todos los alimentos que tienen ácidos grasos omega 3, pues el pescado azul, una latita de sardinas a media tarde o por la noche, que yo creo que eso tendría que ser obligatorio, por ley, vamos. Pero
Miguel además, Ángel, y que pero poco lleva... se aprecia la sardina, que es el rey Porque de los hay pescados. muchas, claro. Pero aún ese así es el lleva problema. conservantes, lleva estabilizante. No, hablamos de una... Siempre sardinas en aceite de oliva, Hay esto es conservas fundamental. que son exquisiteces absolutas. Claro, absolutamente. Bueno, España ahora mismo está a la cabeza en conservas. Siempre en aceite de oliva, porque el aceite de oliva no solamente es sano, saludable en sí mismo, sino que además atrapa, digamos, encapsula los ácidos grasos omega 3. Lo que es intolerable es que en España se sigan vendiendo conservas que ponen en aceite vegetal, sin explicarnos de qué vegetal, aunque sospechamos. Palma, palmito, coco, Cualquier todos cosa. grasas sobresaturadas. En el otro lado, claramente, y en esto también hay que ir a tocar a la puerta de la administración, son las grasas trans. La bollería industrial, Eso es lo efectivamente, peor, ¿no? hay muchísimos estudios realizados en Estados Unidos en cárceles, eso se puede hacer. En Estados Unidos, como sabéis, no hay redención de penas por nada, excepto por ser sujeto de un análisis clínico. Por eso se apuntan absolutamente todos a estos asuntos, con lo cual se pueden obtener datos muy relevantes. Hay que recordar que hace ya año y pico fueron taxativamente prohibidas en Argentina. Creo que queda un año para que desaparezcan de todo el territorio de Estados Unidos, de América del Norte, aunque ya prácticamente no existe. El alcalde de Nueva York hace años que prohibió pues la venta. Casi no quedan ya. Anecdóticamente, pero creo que el compromiso con la FDA pues es ya a un año, y entonces aquí seguimos mirando para otro lado con toda esta basura. Hay que decir que cuando nos ha resultado a todos muy cómodo, pues en lugar de levantarnos media hora antes y hacerles desayunar a los niños, pues darle unos euros y que se compre una llamada palmera de chocolate. Ese chocolate normalmente, si no es de calidad, si no es artesano, pues suele ser una grasa de desecho de matadero, o sea, un sebo con colorante. Ese es el chocolate de las palmeras. Entonces esto es lo que le estamos dando a nuestros Bajado hijos, de azúcar. dándolos por además, dejación de responsabilidad, porque evidentemente decir, bueno, pues para todos resulta incómodo levantarnos media hora antes, pues se trata de acostarnos otra media hora exactamente igual. Entonces esto es lo que yo combatiría, sobre todo las llamadas grasas trans, que se han mostrado muchísimo más perjudiciales que por supuesto las grasas saturadas. Pero también quisiera decir que ahora hemos sabido, porque nos lo ha dicho la Asociación Americana de Medicina, norteamericana, que desde los años 60 los fabricantes de las grandes azucareras del mundo vienen pagando estudios falsos, vienen pagando a los científicos para que desvíen la atención, ojito, y mucha atención al exceso de azúcar que tenemos en todos los productos. Yo te voy a decir una cosa, Ojo a eso que toman los niños en las ribs, costillas. La salsa barbacoa. La salsa barbacoa es una bomba de azúcar, verás. una auténtica bomba, ¿no? Digamos. Yo voy a decir una cosa curiosa. Yo no, sinceramente, nunca había, me da igual, en general yo creo que me alimento moderadamente bien, nunca había creído más en estas cosas, hasta una chorrada. Yo llevo 4 años sin tomar azúcar. Es espectacular. Te salva la vida. Espectacular la mejora que notas. Espectacular. Eso hay que ponerse, pero muy en serio. Muy en serio, es que porque nos han estado mintiendo. Ni en el café, nada, cero, nunca. No pruebo el azúcar. Yo el azúcar ni lo huelo. No, pero es que el azúcar del café, fíjate, al final siempre acaba pagando el pato. Es la misma historia que han hecho con la sal nuestras autoridades sanitarias. Perseguir a los restaurantes y que quiten el salero de los restaurantes. Donde menos sal puede haber es en un salero. O sea, quiero decir, la sal, ¿dónde está? Pues en los preparados, toda la comida, porque el zumo, el tomate, o sea, ¿con qué consigues estabilizar el tomate, quitarle acidez? Pues con azúcar y con sal. Y absolutamente todo esto es lo que tiene cantidades. Los helados tienen muchísimo azúcar. Todos los helados de hielo, lógicamente, se sostienen y se sustentan por la sal, etcétera. Eso, y yo creo que perseguir al pobre salero, porque al fin y al cabo el salero lo controlas tú. O sea, tú te echas la sal que te parece, pero vamos, en un helado tú no controlas la sal que tiene, o en muchísimas otras cosas. Yo no sé si esto es una aberración o no, y además te quería hacer otra pregunta. Yo no uso sal nunca con los tomates y en las ensaladas, uso pimienta. ¿Eso es una barbaridad o no es una barbaridad? No, pero yo creo que la sal está sobreestimada como enemigo. Yo creo que no es tanto. Es mucho peor el azúcar, infinitamente peor. Toma y el azúcar. Y yo, pues vamos, me gustan las cosas sabrosas, y además me parece que lo que hay que hacer es tener un respeto a tu identidad gastronómica. Es decir, la identidad gastronómica en España está ligada al bacalao seco y salado,
bacalao, porque en su momento nosotros optamos por la contrarreforma, y entonces el bacalao es una cosa que se toma en los países católicos. En su momento teníamos 160 días tenemos de elementos vinculados al aceite, al vino, Claro, entonces si uno toma bacalao, si yo tomo bacalao, lo quiero salado, lo quiero con su sabor, y si no, pues tómese usted una merluza de La Paz o en cualquier hospital de la sanidad pública que dan unos pescados estupendos, hervidos, sin bueno, quiero decir, tómelo usted. ¿Por qué nos han vendido ahora, que lo saben vender muy bien, entre otras cosas, porque tienen un ministerio para 3 pescados, que son los noruegos? O sea, de hecho, es verdad, tienen un ministerio para 3 pescados y nos venden la milonga esta del bacalao fresco, el scray, la pata negra del bacalao, que es el maldito abadejo del que hablaba en las ventas del Quijote, ¿no? Pero ¿por qué al abadejo ahora se le llama así? Porque es más porque barato. A la japuta ahora, y perdón, porque se llama palometa, japuta. qué maravilla. Palometa o japuta, ahora se llama pez mantequilla. Mire usted por dónde. Ahora ya, y la gente dice, no, me vas a poner un pez mantequilla. De todas formas, si nos preguntan, estamos hablando de las maldades, por decirlo de una manera, del azúcar. Pero bueno, para aquel que le guste tomar las cosas de una manera edulcoradas, la sacarina igual no es mucho mejor. Pues mira, la sacarina, curiosamente, son yo creo que para mí, como sabéis, llevo 30 años dedicado a la divulgación científica y quizá la cosa que más me ha sorprendido en años ha sido un reciente estudio que explica por qué los edulcorantes artificiales engordan exactamente igual que el azúcar. Y es porque existe un sistema, una red neuronal en nuestro cerebro que hace un balanceo entre el sabor azucarado y las calorías. Y dice, no me engañas. O sea, aquí me has dado una cantidad de azúcar, de sabor, y sin embargo no me has dado las calorías. Dámelas por otra vía, por otro camino. Y comes exactamente, quiero decir, los edulcorantes no adelgazan. ¿Y por qué no adelgazan? Porque nuestro cerebro no hay forma de engañarlo. Dice, no, que a mí me estás contando una milonga. Entre que no adelgacen y que engorden hay una diferencia. O sea, un producto no tiene que engordar. Pero mira, en esto vuelvo a citar al filósofo José Mota: las gallinas que entran por las que salen. En los métodos de adelgazamiento no hay más misterio que tú gastes más calorías de las que ingieres. O sea, esa es la solución. Dejémonos de historia, de que sea un pomelo, de que no sé qué. Hombre, evidentemente, si tú llevas, fíjate, muchos métodos de adelgazamiento, sobre todo en clínicas y tal, están basados en una cosa tan sencilla como que tú lleves los productos energéticos al principio del día. O sea, digamos, los carbohidratos, el pan y tal, tómatelo por la mañana, que toda esa energía la vas a gastar. Si te lo tomas por la noche no da tiempo a gastar y entonces el organismo lo va a acumular. Quiero decir, pero son principios muy elementales. ¿Qué es lo que ocurre? Que el organismo tú le engañas mientras le engañas. Como estas dietas ahora tan de modas del Dukan, heredera de la Atkins y tal. ¿En qué consiste? Engañar a tu organismo y que tu organismo obtenga la energía de donde no la tiene que obtener, de las proteínas. Entonces el sobreesfuerzo que hace, lógicamente, es un gasto. El hígado y los riñones, son cosas que no valen para nada, ¿no? Tú te cargas tu hígado y tus riñones y dices, pero bueno, ¿qué sistema es este? A lo mejor eso, si tú te lo piensas, pero hay gente que dice, es que voy a ir a una boda dentro de 15 días. Sí funciona. Vale, sí. Entonces, pues adelgazas los 2 kilitos para la boda y vas hecho un San Luis. Pincel, ¿no? Y bueno, pues a lo mejor hasta ahí podría aceptarlo. Ahora, a la larga es un disparate. Perdón, ¿qué opinas del mucha bota y poca boca? Pues claro, si es que sin ejercicio, pero además el ejercicio moviliza. ¿Cómo adelgaza el sueño? Es que es fundamental dormir. Y tener además un sueño fisiológico, no un sueño químico de inductores del sueño, que es lo que está utilizando la gente. Quiero decir, cualquier cosa que tú gastes un poquito de energía, porque además en el sueño se metabolizan las grasas, es el momento que se produce, digamos, la glándula pineal funciona pues para el crecimiento de los niños, etcétera. Dormir es fundamental. Entonces, hacer un buen sueño, hacer ejercicio. Sin ejercicio es imposible adelgazar. Porque, claro, bueno, tenemos a Chicote haciendo un programa que es que parece mentira que en este país todavía estemos en el grado de salvajismo de hablar de kilos. Cuando uno hace una dieta de adelgazamiento, lo primero que tiene que hacer es tirar la báscula y coger una ropa y ver, pues, un traje de noche, una mujer o tú una camisa, y ver, porque, en definitiva, las dietas hipocalóricas lo que consigues es que pierdas muchísima agua. O sea, agua y masa muscular. Entonces la grasa se mantiene, la grasa pesa muy poquito, dices, hay que ver lo que ha adelgazado.
Vamos a ver, si se trata de adelgazar de grasa, no de músculo. Quemar grasa. Quemar grasa, y la grasa se quema con el ejercicio. Un poquito, caminar un poco, el metro, subir las escaleras. Y complementos como la L-carnitina que mucha gente toma, sobre todo en Pero gimnasios. para los atletas, o sea, realmente si tú a tu organismo le vas a someter a un esfuerzo y tal, le das carnitina, pues estupendo, ¿no? O sea, rentabilizas un poco más el esfuerzo. Pues si no haces el esfuerzo, la carnitina no vale absolutamente para nada. Bueno, estamos hablando de esa cocina de la felicidad. Hablemos, bueno, has comentado algunos productos, por ejemplo, para ti las legumbres son fundamentales. El jamón es estupendo. El jamón es un producto verdaderamente excepcional. Fíjate que en el jamón se produce, esto lo descubrí. Jamón, tanto sea... El jamón ibérico, si es posible, bueno, claro. Sí, o sea, no el otro, no el York, pero digamos, fíjate el dulce, que se ha ¿no? descubierto en cualquier caso, cualquier jamón en el proceso, y esto supongo que ocurre igual con cualquier cecina, en el proceso de curación se liberan 3 aminoácidos, se liberan de la cadena, o sea, de los 20 aminoácidos que forman parte de una proteína, se liberan y son 3 aminoácidos que tienen que ver precisamente con el buen tono general, con el buen humor. Es decir, que el jamón no solamente nos aporta nutrientes, sino que además nos aporta buen humor. Para mí acabas de decir una cosa muy importante, que está relacionada con el humor y con el sentido de la vida, porque la comida forma parte de la sociabilidad humana, que es no separarte de lo que son tus condicionantes histórico-culturales. España es una nación, básicamente, la palabra comida mediterránea se ha exagerado demasiado, se ha torcido y estropeado mucho, pero España tiene una gran ventaja, es que tenía una buena confluencia de pesca. Es un país que consume pescados, una cosa muy anómala. Hombre, tenemos mucha costa. Rara. No por tener costa. Inglaterra está alrededor de costa y se lo toman en el Ecuador, que es una caca. Es decir, o los noruegos, como han dicho, tienen 3. O sea, no tanto eso, sino que no solo tienes pescado, sino que encima tienes una cultura gastronómica muy rica de variedad en tierra y encima además una actividad social vinculada con el comer, que eso se está empezando a perder y es suicida. Cuando hablamos al principio de la destrucción del consumo de vino, pero ¿cómo puede España consumir por persona menos vino que Dinamarca? Si es que es demencial. Cuando somos uno de los países mayores productores y de mayor calidad. Pero ya no tanto por la producción, porque Argelia produce muchísimo vino, o sea, no tiene que ver con eso. Pero la calidad no es. No, y no forma parte de su cultura tradicionalmente, o sea, no es su mundo. Es decir, lo hacen como quien hace un producto industrial, como quien produce, como los americanos cuando producen soja y no la consumen, la exportan toda. Pues es exactamente lo mismo, no tiene nada que ver. Es decir, me refiero a lo que forma parte realmente de tu cultura, que en España tiene 3 pilares fundamentales. El alcohol moderado, que es el vino principalmente, el cerdo y el aceite. Si tú eso le sumas pescado y luego todas las variantes del mundo... El aceite de oliva, que por cierto, en sitios como Estados Unidos creo que se vende en las farmacias, no en las tiendas. Hombre, no, se vende en las tiendas y lo encuentras en español también. No, hombre, tampoco exagerar. Eso no, pero es caro. Lo del vino de Concha Piquer, que he comprado en una farmacia, pero eso era con la ley seca. No, claro. No, de todas maneras, yo creo que España es probablemente de los países del mundo donde peor se trata el aceite de oliva. Muy mal, sí. Por tradición, por cultura, porque siempre ha sido una grasa pues de gente sospechosa, de criptojudaizantes y de moros, siempre ha tenido... pero hoy en día no creo. No, ojo, esto pesa en nuestra cultura. Tenemos una cultura de manteca, la manteca colorada que todavía siguen tomando. Sí, pero de verdad, el maltrato que se le da aquí, yo conozco, porque yo sé quién produce aceite de oliva en España y a quién se lo vende. De manera que sé lo que se utiliza en los restaurantes. Y en los restaurantes de Madrid, te puedo decir que se utiliza el peor aceite de Europa, sin ninguna duda, con las excepciones que haya que hacer, pero también por abajo, ni te cuento, con orujos, con auténticas basuras se cocina porque no se le da importancia al aceite de oliva. Mira, si tú haces en el escandallo de un plato, que cualquier sitio puede hacer un escandallo, el mejor aceite de oliva que tú le puedes echar a un plato te supone 5 céntimos de euro. Pero bueno, ¿por qué ahorras en el aceite de oliva? Pero ¿por qué ahorras en el aceite de oliva y luego con toda tranquilidad te tomas una ginebra premium de no sé qué, que le ha puesto el premium el que la fabrica, la llama premium porque le da la gana? No, porque la cobran más cara. Claro. Bueno, y la mejor ginebra del mundo, la G-Vine esa, que no es ginebra, ¿no? Que se hace con... Porque la ginebra pues tendría que hacerse con un cereal, pero ahí la legislación europea se fue y es una con bayas de enebro, ¿no? Bueno, el enebro es otra cosa, pero vamos, quiero decir, el alcohol base nunca debería ser, como es el caso de la G-Vine, de uva. Pero, en fin, dicho esto, luego la gente no ahorra en un whisky o no ahorra en tal, y sí ahorra en aceite de oliva. Tú vas a Grecia, un país que está empobrecido, que está en una situación, te ponen un aceite de oliva, te dan un queso feta y te echan un chorro de aceite de oliva, que se te caen las lágrimas como puños, que eso es dificilísimo encontrarlo en España, dificilísimo. ¿A quién le vende? Pero si sabemos a quién le vende los grandes productores, productores de aceite de calidad, ¿a quién le vende Valderrama?
Valderrama, ¿a quién le vende aceite? Al Four Seasons de Nueva York, a Dinamarca, a Suecia. ¿Aquí qué vende? Aquí no vende nada. Aquí O sea, las no- cooperativas. Nada, hombre. Aquí funcionan las cooperativas. El aceite de oliva, y es otra de las cosas que teníamos que tomar Pero en es que es serio. curioso, es que- Alguien te saca, Pero si lo has citado. perdona, un carrito, porque todo el mundo habla, por lo menos sabe que hay un vino que se llama Rioja y otro que se llama Ribera y otro que se llama Rueda. Esta es la cultura que tenemos, aunque haya 85 denominaciones de origen, pero incluso algunos Y a pues, cada cual han oído mejor, hablar hoy del en día. Monsanto, en fin. Pero ¿en qué sitio, en qué restaurante, eso lo hacía Bandel en El Olivo, te saca un carrito de aceites? Porque no tiene nada que ver Bueno, si hablamos de la Picual de Jaén no tiene nada que ver la de la Sierra que la de abajo. Ni con la de Lérida. O la Picual que se hace en Almería, la que llaman Picual del Desierto, en el La desierto de cornicabra, Taberna. sí. O una cornicabra potente, una manzanilla cacereña. A ver, quiero decir, ¿quién aquí dice, no, yo quiero este aceite porque le va mejor o porque a mí me gusta más? Sencillamente como pasa con el Pero vino. no, ¿no? es tan grave que eso que tú dices que no existe en España son los Cultura aceites. ninguna. Sin embargo, como lo hemos copiado, sí existe ya con las aguas. Qué ridículo. Sí. Hay catadores de De agua. todas maneras, Este ese es tesoro cierto. que tenemos Sí, pero- aquí en los pequeños pueblos, los aceites de Tarragona, por ejemplo, que la gente los conoce poco, los Pero- aceites de Madrid, que también son poco Bueno. conocidos, el Campo Real, y Pero- es que son aceites exquisitos. Juan Ignacio, pero si es que no estamos, es que eso es cierto, por supuesto. Claro, pero hay que el problema consumirlo. es que tú tienes que intentar, exacto, tienes que intentar que lo que es la base esencial de tu estructura cultural gastronómica no te la cargues y la estamos destruyendo. Él está hablando de los aceites, hemos citado el tema del vino. Si tú te cargas los aceites y los vinos, ¿qué te queda? Es decir, es que estás destruyendo la base esencial de tu cultura. Ya solo faltaría que quitaras el cerdo, venga, la comida española, entonces ya lo abordábamos. Sí, Que bueno, sería Y esto genial. que siempre ha Vamos sido camino, tierra de garbanzos en Claro. España, en toda tierra de garbanzos, se ha dicho aquí, y ni el 20, ni el 18% de los garbanzos son españoles, de los pocos que consumimos. No digas que no son de cordoncillo, que yo los he comprado de allí. Bueno, son las 11:15 y vamos a hacer un pequeño giro en el programa. Hey, Chich, Giuseppe! La frutta! La purple! Abbondanza, 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 ogni panza! Abbondanza, 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 ogni panza! 636-689-184. Os lo repito, el WhatsApp de Radio 4G, 636-689-184. Y precisamente, bueno, estamos con nuestro invitado, con Miguel Ángel Almodóvar, y nos preguntan en uno de los WhatsApps, el título del libro es Mood, o sea, Mod, con 2 Ds, Mod Food. Que es la cocina de la felicidad. Uno de ellos, el que, bueno, pues luego hay también los otros, pero nos preguntaban por este exactamente. Y dentro de ese giro que estaba hablando, era, bueno, hay también una serie de alimentos que han sido muy maltratados, igual que el aceite de oliva, pero en este caso porque se consideraba que provocaban agresividad y ansiedad. Hablo, por ejemplo, de café, chocolate y tés. Eso, como decían los griegos en sus templos que lo grababan, nada en demasía. O sea, quiero decir, la cafeína es fundamental, la cafeína es un excitante que te activa y que te anima. Y claro, pues si la tomas en exceso, pero no solamente las bebidas de cafeína. Hablábamos antes del azúcar, una cosa que se me ha olvidado mencionar, las bebidas energéticas. Eso es una bomba. Sí, una bomba de azúcar, ¿no? Una bomba de azúcar, una bomba de todo, de taurina, de cafeína. Eso también los chavales lo están tomando eso con una alegría. Sí, bueno, con porque una además alegría. lo toman mezclado con alcohol para que no le suba tanto. Claro. No, y lo toman también, ¿no? Lo digo porque mi hijo está en esa edad que se toma Sí, ese en tipo de esa edad. Sí, bebidas vamos, como energéticas yo, que estoy en esa para edad. aguantar mucho mejor la noche, la juerga, a toda la base de que no están tomando ninguna otra sustancia
que les pueda activar. Entonces lo toman como sustituto y al final, no sé, en fin, el remedio muchas veces es peor que la enfermedad. Entonces él toma mucha cafeína, a veces teína también, y este tipo de bebidas energéticas, pero mezclado, o sea, que hace una mezcla. Digamos, por cierto, que teína es una cosa que nos hemos inventado porque la sustancia es cafeína, la que tiene el té, y entonces nos ha dado por llamarla de otra manera. No digo porque a veces se combina aclarar. Dice, no, es que el té no tiene cafeína, tiene teína. No, eso es una cosa que es la misma sustancia, nada más que nos ha dado por llamarla de distinta forma. Te digo porque hay mucha gente que se cree que el té es completamente inocuo. Dice, no, yo es que no tomo café, tomo té. Pues estás tomando la misma cantidad de cafeína que tomas con un café. Exactamente igual. Más excitante el té casi, yo creo. Claro, café, ¿no? Claro. Pero sí que es verdad que hay tés que son muy buenos, pues el té verde, el té rojo, pero todo, pues eso. En su justa medida. Cafeína, o sin teína, como decían nuestros abuelos, arte y medida. Otro de los productos que yo mencionaba, y yo creo que ese merece una mención aparte, es el chocolate. El chocolate, cuanto más negro, mejor, ¿no? Bueno, es que todas las sustancias nutricionales y el poder, bueno, realmente como mood food habría que, no lo he citado, pero habría que poner a la cabeza el chocolate. No solo por la cantidad de triptófano que tiene, sino por un alcaloide que solo lo tiene el chocolate, que es la teobromina. Pero cuando hablamos de chocolate, cuidado, hay que hablar de cacao. Si no hablamos de cacao, chocolate con leche tradicional tiene 0 cacao. Claro, y el chocolate blanco eso no vale para nada, hablar, eso ¿no? Son grasas, el chocolate, ni broma. Es decir, el mínimo es un 70% de cacao, en 70, 80, yo también estos del 90 y tantos, a mí ya me saben, es inquietante, ¿no? Pero un 80%, un 70% de cacao. Pero no digas que no es... Eso es una maravilla. El mejor elemento para la felicidad que hay en el mundo. Pero tú fíjate que se han hecho muchísimos chistes de ¿tú qué prefieres, sexo o chocolate? Bueno, hemos descubierto realmente y todo también a través del Mood Food que el chiste no es tan chiste. Porque quiero decir, los neurotransmisores que se activan con el chocolate, gracias a la teobromina y gracias al triptófano, en definitiva son los mismos neurotransmisores que funcionan en el momento del éxtasis amoroso. O sea, en fin, o que digamos que provocan, inducen al orgasmo. Entonces, el chiste no es tan chiste, ¿eh? Quiero decir que se puede elegir. Hombre, de hecho, las dos cosas, se ha considerado Vox Populi como sustituto. Eso es, pero que no es tan chiste la cosa, ¿eh? Que es bueno, que puede funcionar como sustituto. Pero en tu libro lo que sí citas, y además reiteradamente, es que dentro de esos alimentos que no proporcionan mucha felicidad, es algo que además no le va a gustar aquí a Carlos Canales, que son las carnes rojas. Claro. Las carnes rojas provocan agresividad y sobre todo, pero estamos en lo mismo, es que el consumo, estamos liderando, España lidera el consumo europeo en carnes en general y en rojas en particular. Es además verdad, es una novedad, porque no era una tradición española. Pero estamos bajando en el consumo de pescado. Estamos bajando un 14-15% anual. Lo que pasa es que partíamos de una base muy alta. Hemos sido siempre el Seguimos siendo altos, segundo. Estamos en los terceros en Europa. Pero ya nos ha adelantado Portugal. Fíjate, los portugueses, no digo, en vino, en pescado, bueno, vamos a ver si... Y luego, sobre todo, somos un país muy merluzo. Esta obsesión que tenemos con la merluza, con la cantidad de pescados que hay, vamos, lo digo con todos los respetos para la merluza, pero es que parece que aquí no hay más pescado. Sí. No, yo soy de todos. Hombre, yo siempre he oído aquello de la mar el mero y de la tierra el cordero, ¿no? Y ya que hablamos de la sardina, por ejemplo, podríamos hablar también de los adobos, de los encurtidos. Que eso es tradición también, ¿ves? Volvemos a lo mismo. Pero si es que es como los embutidos. Claro, por ejemplo, un caso muy concreto, la mojama. O los escabeches, que nos hemos olvidado de los escabeches. Completamente, qué pena los Pero escabeches. claro, ¿por qué? Porque en los restaurantes cada vez hay tendencia más a no trabajar a productos de quinta gama que te vienen hecho, el sofrito que te viene hecho tal. Nos han convencido de que lo de la plancha es muy sano y de paso pues sacamos 500 pescados en un momento, porque claro, escabechar un pescado lleva una semana, lleva un tiempo. Claro. Entonces ya nadie escabecha. La caza, en que se ha convertido la caza en Ha España. desaparecido, la han eliminado toda la y esa tradición. tontería de ponerle ahora mermeladas de frambuesa y tal, como si fuéramos del Tirol, pero si nosotros no somos del Tirol, nosotros hemos tomado Toda la vida era perdices escabechados y guiso de toda la Bueno, vida. y hablando de guisos, también nos preguntan guiso por es un magnífico, tema por favor. que es interesante. Es decir, ¿es lo mismo un cocido, digamos, cualquier tipo de cocido, no tiene por qué ser evidentemente el madrileño, ¿no? Cualquier tipo de cocido a fuego lento
que lo que Para podrían nada. ser las ollas a presión rápidas, Para etcétera, nada. etcétera. Hay un extra de nutrientes, se eliminan algunos. Lo que hay es un extra de mezcolanza de sabores y la gracia del cocido siempre ha sido que los garbanzos sepan a carne, la carne Claro, sepa a garbanzos, que es un cambio químico. Claro, y eso se produce en cocciones muy lentas. Es Ten en alquimia. cuenta que Exacto, es pura química, sí, señor. todos los pucheros, todos los cocidos que en España han sido, todos vienen de la dafina de los judíos, que al no poder tocar fuego el sábado, lo ponían el viernes, pero eso lo he visto yo en Zamora con 16 años, tengo 66 para que la gente calcule, en el año 66 todavía se ponía al fuego, al rescoldo, se ponía el puchero y el que pasaba por allí le daba media vuelta, como al cava todo el día, en sí. tiempos, ¿no? Un poquito a ojo le daba media vuelta, y ahí se iba haciendo, era un día y medio lo que tardaba en Pucheros de hacerse un barro. cocido. Hombre, Pucheros yo- de barro, claro. Yo un día y medio no, pero yo me he tirado una mañana entera preparando unos garbanzos, unas judías. Sí, yo también tengo una mañana En entera. Madrid, pero además, sin el ningún problema. barro tenía que ser de colmenar de oreja, no era cualquier barro, Claro. era barro de colmenar. En mi caso, obviamente, ¿Cuál no ha uso sido el barro. éxito del cocido madrileño? Decías tú, es idéntico al cocido zamorano, palentino, no tiene nada que ver. Lo que sí ha tenido Madrid siempre es un agua excepcional. Eso. Entonces el cocido, Ahí no con hay agua duda. de Lozoya, con agua de Santillana, no es comparable a ningún cocido. Por eso el cocido madrileño siempre ha sido algo aparte, por el agua. Fíjate, nos está diciendo otra Carla de aquí de Madrid, dice, bueno, que ella se dedica a la venta, al mundo de las legumbres y dice que tenemos que razón, que ella vende el 75% de las legumbres a importación, ¿no? Y que es curioso, Eso es pero el tremendo. precio prevalece a la calidad. Claro, yo creo que hemos abandonado esos cultivos. Fíjate que recomienda, estamos en el Año Internacional de la Legumbre, se recomienda un consumo de 4 veces en semana y lo estamos tomando 4 veces al mes. O sea, quiero decir, estamos un cuarto por debajo, un cuarto en el consumo de legumbres. Y lógicamente, pues tampoco se ha ayudado a la agricultura. En Madrid, en la Comunidad de Madrid, hay unos excelentes garbanzos en Daganzo de arriba, el garbanzo de Daganzo. Sí, sí, sí. Claro, que pero es estamos extraordinario. hablando... Y entonces eso es local, tal. Claro, pero Y parece que a nadie le garbanzos interesa, naturales, no los que están en conserva, que además llevan metasulfitos, etcétera, etcétera, ¿no? Yo el misterio, y esto me gustaría consultarse a algún químico, porque yo a veces he comprado garbanzos de esto de cocidos ya Sí, de en un vidrio. frasco. Tú los dices, bueno, yo los pongo ahora a cocer con un hueso de jamón y tal, los puedes tener cociendo 4 días. Da igual. O sea, son No se completa- deshacen. No, son como los Leopard, esos Es que de me estoy los acordando- alemanes. No. Son como tanques de estos. Me estoy- Es una cosa, yo no sé. Me estoy acordando que O sea, los recubren como de una coraza. Teófilo Gutiérrez, ¿no? cuando vino a Madrid, le llevaron a comer cocido madrileño, habló del siglo XIX, y entonces escribió una cosa muy graciosa. Dice, los madrileños comen algo que llaman garbanzos. Dice que son como perdigones y ellos se creen que se empeñan en que si los tienen mucho tiempo en una olla, acaban ablandándose. Porque le llamaba la atención. Dice, pero ¿cómo voy a resistir esto? Es que somos el único país europeo, porque es una tradición, lo que- es una tradición púnica. De hecho, se llama la pulse púnica y los romanos ya empezaron a reírse de nosotros. Era de los enemigos. Es que Y era de- la comida del enemigo. Claro, Era la comida del enemigo, por claro. eso. Es que, El claro, garbanzo era el que comía el todos- malo. Todos aquellos sitios históricos que ya nos contaban, por lo menos en la Numancia, historia de tal. Numancia, tal, no sé qué, es porque nosotros fuimos con los púnicos. El garbanzo. Claro, por eso nosotros Era por la el comida garbanzo, del malo. por el agradecimiento del garbanzo. Y luego cuando Yo hablamos... soy un fanático garbancero, ¿eh? Cuando Como hablamos Galdós, de esa- sin saber escribir como Me Galdós. adhiero. Luego sí lo que comí hoy. del cocido Mira, maranato. yo cuando era pequeño odiaba los cocidos, los garbanzos y todas estas cosas y No tal. parece, ¿eh? Pero me he vuelto un auténtico adepto, un auténtico drogadicto del potaje de Semana Santa. Mira, hay una cosa que yo siempre comparto con Manuel Vázquez Montalbán, con su alter ego, Pepe Carballo, como Sí. sabéis, cuando manda a Biscuter le gusta la alta cocina, le manda a París, a L'École de Haute Cuisine y tal, y cuando vuelve ya con su máster y tal, le hace una sopa auca, que yo no conozco, es una sopa delicadísima de pescado, húngara, tal, nada. Entonces ya cuando la prueba Pepe Carballo, que el otro está expectante, ¿qué, jefe? Dice, bien, está muy bien, pero yo le pondría garbanzos. Y entonces dice, ¿pero cómo garbanzos a la sopa auca? Dice, tú ponle garbanzos a todo.
Dice garbanzos y chorizo, ¿no? Pepe Carballo. Yo en lo de los garbanzos comparto plenamente. Tú, para ti, los Yo garbanzos comería todos los días. sí, todos sí. los días. Y bueno, dentro de esa cocina de la felicidad, evidentemente, no podían faltar dos cosas. Primero, quiero abarcar... Perdón, los garbanzos, se me olvida. Los garbanzos es uno de los poquísimos productos, alimentos que tienen litio. Y no olvidemos que el litio desde los años 60 se sigue usando como antidepresivo. Fíjate que ha cambiado el mundo de los antidepresivos. Claro, y para el curar la litio bipolaridad... se sigue utilizando. Garbanzos. Los garbanzos. Bueno, yo no sé si dentro del tema que vamos a hablar ahora, Jesús, dentro del tema, los garbanzos sí que tienen influencia, ¿o no? ¿Realmente las recetas afrodisíacas funcionan? Bueno, yo nunca he creído en la mayoría de los afrodisíacos, como sabéis, están relacionados pues con su forma, con, en fin, ahí la historia en fin, muchísimas historias sobre la berenjena, sí. Bueno, por su... yo creo que lo que sí funciona, y me adhiero a lo dicho, la convivencialidad, el gusto. Claro, Quiero decir, el sexo, claro. La sexualidad es un órgano que está en la cabeza, está en el cerebro. La Entonces las cosas preparación funcionan. Y en el estómago. Claro, y en el estómago. Como y en el decía- estómago. Y entonces esas cosas, dice tal, una cena Funciona, romántica sí. y tal. Yo, por ejemplo, no que soporto funciona. las velas, ¿no? A mí las velas me dan grima y no me gustan. Pero bueno, al que le gusten las velas, el que tal, no sé qué. Hombre, Entonces, aquella claro, frase de al hombre se le conquista por el estómago. No, pero hay una Pues muy sí, buena que... sí. Tiene su parte, ¿eh? Al Hay hombre y a una- la mujer, en general, al ser humano. Hay una muy buena que dice, el mejor afrodisíaco está entre las orejas. Bueno, sí, evidentemente. Pero, o sea, Nos no deja hay pensativo. tú consideras que no hay ningún Estamos producto... pensando, Juan Ignacio. Sí, sí. Ninguna... Mira, el ni chocolate, tan solo el chocolate. hemos dicho, sí, el chocolate funciona. Y el chocolate funciona. Fíjate, para el sexo van bien todos los alimentos que van bien para el hígado. Si el hígado te funciona la mente, te funciona el sexo y te funciona casi todo. De manera que alcachofas, por ejemplo, la obsesión de Catalina de Médicis, extraordinaria. Las hojas, cuidado, que se nos ha olvidado de cómo se comen las alcachofas. Y nos hemos acostumbrado a comer el corazón, que tiene exactamente nada. No, no. Los corazones Hay que de pelarlas alcachofa. y comerlas, ¿no? No, hay que Directamente. cogerla, claro, lámina y hojita por Naturales, hojita. y la parte de arriba, alcachofa. claro que sí. El Entonces, cardo mariano. yo a veces- Los cardos, fíjate. claro, el cardo, todo eso funciona muy bien, todo lo que funciona para el hígado. Que yo hice un cursillo para cordon bleu. Eso ya lo sé, pero chiquilla, dame pepinillo y yo los remojaré con una copita de ojén. Papas con arroz bonito, con tomate, cochifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta en vinagreta, morteruelo, la con grenos, bacalao al pilpil. Las 11:30 de la noche, seguimos aquí en la escóbula de la brújula con nuestro maravilloso invitado Miguel Ángel Almodóvar. Y una de las partes que quería tocar y que además él abarca en el próximo libro, que si no me equivoco va a salir en noviembre. Sí. En noviembre, ahí a puertas para la Navidad. Claro. Que es, si no recuerdo mal, se llama Fermentados Probióticos. Eso ¿Puede es, ser? sí. Sí. Bueno, el título ya sabes Bueno, que al final lo decide la editorial. Exactamente, Esto, ¿no? Pero el autor manda poco. Dentro de esos fermentados Y tiene hay- que llevar ahora forzosamente algo de paleo, porque si no, no Claro, sabe. claro. Tiene que ser paleo. Paleodieta. Sí, paleo, Paleo, paleta, paleo sí. fermentado. Bueno, hay dos partes. Nos han preguntado, aunque no es exactamente tal, pero bueno, nos han preguntado por el kéfir. Sí. Y después toda la gama de quesos y yogures. Yo creo que el kéfir es un caso aparte, como es el yogur, que realmente es la misma familia, pero los dos son búlgaros de esta zona, y en lo que curiosamente España tuvo un papel verdaderamente pionero. El primer yogur industrial se hace en Barcelona, es el famoso... Antes hay una marca que dura un poco de tiempo, pero luego es el Danone, porque El tarro de cristal, ¿no? el hijo de este Sí, de señor se cristal. llamaba Daniel y llaman Danone, Sí, era de cristal. digamos como diminutivo. El Danone
es que es el primer yogur que se hace en el mundo. Luego, este hombre, pues por circunstancias, quiero decir, él aprovecha, digamos, el final de la Primera Guerra Mundial, una Europa devastada, destruida, para lanzar esto, lo lleva a Estados Unidos, entra dentro del grupo de Coca-Cola, aunque sin formar parte de esto, y luego finalmente acaba en Francia y acaba siendo absorbido por Gervais, la gran firma multinacional de quesos. Pero es un producto netamente español, hecho con aquello que descubre Elia Metchnikov, dedicado porque le falló la vista y entonces ya no podía mirar por el microscopio, se dedicó más a la antropología cultural. Y entonces dijo, ¿por qué demonios estos viven tanto, estos pastores de Bulgaria? Porque alcanzan esta longevidad. El kéfir es extraordinario y hacer kéfir es sencillísimo. Solo hay que conseguir los gránulos, claro, que eso, bueno, hay que comprarlos ahora por internet y tal. Claro, o si no de un amigo, ¿no? O de un amigo, efectivamente, pero entonces una vez que tú entras en esa esponjita, esa cosa así como de coral y es tal, el estómago pues tú tienes ya eso para siempre. Porque eso es muy sencillo. ¿No es muy fuerte para el estómago? No, en general ¿sabes lo que pasa? Sí es verdad que en una primera semana, si tú no estás acostumbrado a tomar probióticos, fermentados, todo este tipo de cosas, puedes tener un pequeño desarreglo que no dura más de una semana, porque luego realmente eso es una maravilla para tu organismo. Es una maravilla. El kéfir es verdaderamente excepcional. Se pueden hacer cosas curiosísimas y el yogur pues exactamente igual. Es que tú puedes tener un yogur que puedas ir reproduciendo se hace en casa, se hace en casa con calor, leche hervida, calor, o sea, el fermento. Y el kéfir exactamente igual, porque tú lo que haces es beberte la bebida, te filtras y te quedas con la esponjita, por así decirlo. Tú la esponjita la tienes en frío, con lo cual cortas la fermentación. El frío es la garantía de que ahí se para el proceso, y entonces sacas un poquito, lo metes a temperatura ambiente, tampoco muy alto, 24, 25 grados, lo dejas en la calle y ya lo tienes hecho. Y entonces tienes perpetuamente el kéfir. Hay que hacerlo, ¿eh? Bueno, pues dejamos aquí el filandón, aunque no, por supuesto, terminamos el programa. La escóbula de la brújula. Casos extraños y extremos. Bueno, y continuamos con el programa a las 11:35 de la noche. Muy buenas noches, don Fermín Mayorga. Muy buenas noches a todos los que estáis ahí. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? Ya, todo bien. Entre fogones, ¿no? Bueno, ya los fogones los hemos dejado a un lado y bueno, aquí estamos ahora tranquilamente. Pero sí que nos vas a hablar, evidentemente, de esas curiosidades, porque, como nos contabas, bueno, pues allá en el siglo XVI, cuando todo eran intrigas en lo que era la corte de Felipe, del rey de Felipe II, y con su secretario, ¿no?, con Antonio Pérez, aparecía también una mujer sumamente polémica, para algunos en discordia con el poder reinante, y que, conocida como la princesa de Éboli, Ana de Mendoza, y que, bueno, pues por lo visto organizaba unas buenas comilonas. Sí, por supuesto. Aparte que lo que quiero reivindicar precisamente es una de las palabras que todavía no ha salido en el programa de hoy. Y qué mejor estandarte que precisamente la princesa de Éboli y Antonio Pérez, ¿no? El huerto. El huerto como tal, los productos ecológicos de toda la vida, ese hortelano con su sombrero de paja, esa mujer con sus resfajos allí recogiendo las patatas, el ajo, etcétera, etcétera, y que tanta vida y tanta salud pues ha dado, o debería haber dado en muchos casos a la sociedad española, ¿no? Y sin duda alguna, la princesa de Éboli... Uy, acércate, porque me parece que te estamos perdiendo. Sí.
Ahora se escucha mejor. Es que Ahora mucho mejor. El huerto de la época, y hay que recordar, todavía se mantiene, porque está reproducida por sus descripciones minuciosas, el jardín de Lope de Vega, en la calle de Cervantes, que realmente cuando se decía jardín es a la francesa. Era un huerto, era un jardin de plantas, era un huerto de plantas. Nadie se le ocurría tener un jardín solo por lo bonito que De fuera. flores, También eran muy bonitos, pero eran auténticos huertos. Los espárragos de Lope de Vega, que eran como los melones ahora de Villaconejos, ¿no? Que tiene una producción de 12.000 millones de toneladas, ese pequeño pueblo. Pues los espárragos de Lope de Vega en la época eran igual, ¿no? O sea, se multiplicaban como en el milagro de... Y en la medida de lo posible tenían animales. animales, cuando era posible también. Claro, había de todo. O el huerto de simples, que luego servía para hacer los productos farmacéuticos que luego se vendían en las reboticas. Fermín, Y además, que no te dejamos hablar. Sí, bueno. Y además hoy es importante porque la princesa de Éboli precisamente se caracterizaba por ser una mujer que le gustaba manjares más apetitosos y sobre todo la casquería, ¿no? Que era uno de sus puntos, digamos, más atrayentes a la hora de estar sentada en una mesa e ir rápidamente pues a por esas mollejas, a por esos todo lo que es el material de carrillada, etcétera, etcétera, ¿no? Pero de ahí que la ternera, incluso el carnero, sea muy nombrado en muchas de sus cartas, ¿no? Cuando escribe sobre todo a una amiga que tenía en Zafra, en esas cartas que se escriben nombra mucho precisamente esta gastronomía que ella, sobre todo más particular, más practicaba y que sobre todo añoraba al carnero, ¿no? Y todo lo que contiene este animal, al igual que el cordero, el jabalí o el marrano de la época, la liebre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sin duda alguna, la princesa de Éboli, amén de ser pues lo que fue una mujer que le encantaba sentarse a la mesa con toda la parafernalia y sobre todo con un pavo hecho de escayola o con un faisán hecho de escayola para luego poner ahí todo el faisán ya cocido o el pavo ya cocido, sin duda alguna luego tenía un genio también muy temperamental y a veces en la mesa era capaz de mandar a callar a cualquiera que decía que por ciertas razones la carne estaba un poco sosa o la carne estaba un poco pasada, ¿no? Ella defendía a su cocinero y lógicamente cuando está ya encerrada en Pastrana, precisamente a pesar de que ella tiene ya un grupo de criadas que le está pues haciendo las comidas que ella realmente siempre le ha apetecido, va a llegar un momento en que, como todos sabemos, ella misma va a decidir encerrarse en un cuarto con su hija más pequeña y bueno, cuando ya se la encuentran, se la van a encontrar completamente ínfima, oliendo mal, en un estado completamente lamentable, del cual pues al poco tiempo va a morir precisamente escribiendo su testamento, que ni siquiera pudo poner su firma, ¿no? Y precisamente cuando van a abrir la puerta y se la encuentran en esas situaciones, se la encuentran que incluso en algunos de los poquitos platos que tenía, todavía tenía comida de la que habían dado y que no la había podido utilizar, ¿no? Es decir, la tenía allí como dejada porque el apetito se le había ido por completo después de todo lo que había sido realmente pues en sus buenos momentos, ¿no? Lo mismo le ocurrió también a Antonio Pérez, aunque sin duda alguna era, digamos, un poquito más práctico a la hora de comer, ¿no? Ya que lo que realmente más utilizaba eran las sopas, sobre todo un cocinero que tenía, que se llamaba Bartolomé Pérez, y estando en Turégano, hay un documento precisamente cuando estaba en la cárcel de Turégano en Segovia, donde precisamente el cocinero se dedica a apuntar todo lo que Antonio Pérez le pedía para comer. Él tenía una importante cantidad de dinero que se podía permitir cierta comida y entre ellos pues le pedía que trajese perdices desolladas, las turmas, nueces, cabrito, castañas, huevos, camuestas, las manzanas, caracoles, la gallina, el congrio, cebollas, clavos, peces, garbanzos, zanahorias, setas, criadillas, cardillos, sopa de poleo, pero sobre todo, como dije al principio, ¿no? Intentar reivindicar con estos personajes, sobre todo la figura del huerto, que no se pierda, porque yo sé que están moviendo muchísima gente precisamente a los ambientes rurales buscando el huerto. Yo que he estado ahora en Extremadura de vacaciones, lo he podido ver allí como en todas las mesas se siguen poniendo de estos pueblecitos pequeños, pues el calabacín perfectamente frito, pasado por harina, las propias lechugas recién sacadas y pues allí puestas en ensalada. Ahora que llegan las matanzas, pues las coles están ya prácticamente ahí para hacer comidas y sacadas de esos huertos tan particulares y tan bien dirigidos, ¿no? Y creo que es necesario que se vuelva a esta realidad, porque todo lo que está hablando del programa
de transgénicos, etcétera, etcétera, al final conduce a una salud, desde luego, no muy potente, ¿no? Es que el reivindicar esta temática con estos dos personajes me parece interesante, porque ellos utilizaban mucho los productos del huerto y sobre todo también, bueno, pues el tema animal. La naturaleza ya nos ha dotado precisamente con ríos para pescar de ellos, pues los barbos, las carpas, etcétera, etcétera, o por ejemplo, bueno, pues los árboles frutales que también siempre han estado ahí, ¿no? Creo que es importante reivindicarlo. Fermín, aparte un poco de esta parte histórica, ¿no?, que nos estás contando de la princesa de Éboli y de Antonio Pérez, tú además como profesional, que eres un poco también de esos fogones, ¿no?, porque trabajas en un restaurante y estamos hablando de esa cocina de la felicidad, dinos para ti cuáles serían esos alimentos desde tu experiencia, que serían los adecuados para esa salud, ¿no?, ese vigor, te iba a decir, físico, sexual y mental. Pues desde luego dejarse de tantas salsas, sobre todo cuando nos metemos así en restaurantes, por ejemplo, típicos franceses, tanto roquefort, tanta historia, tanta nata, no, algo más sencillo, ¿no? Pues unas verduritas a la plancha, de la huerta, si puede ser, mismamente en casa, cualquier oyente se lo puede hacer perfectamente en una sartén. Bueno, pues si se puede salir al campo, también de pasear en temporada de espárragos, pues ir a por esos espárragos, a por las setas en un momento determinado. Este tipo de elementos que la naturaleza no nos da y que a veces los despreciamos o por pereza no vamos a por ellos, ¿no? Hay otra gente que sí lo hace, lógicamente, y los saborea y los disfruta de una manera tremenda. Creo que esa es la clave para la salud y sobre todo para la buena evolución cerebral del hombre, ¿no? Hay una receta de la princesa de Éboli, con mayor o menor fundamento, es decir, pero se le atribuye, además se dice que le encantaba a Felipe II, que es el llamado fiambre a la Éboli, que está hecho de pollo y de pasta de anchoas. Es una cosa que funciona de maravilla y está metido como en un hojaldre. Es un hojaldrado, del pollo finito en fiambre. Parece que los fiambres en la época, lógicamente, se iba tanto de caza, meriendas campestres, ¿no? A ver, se hacía mucha vida en el exterior, vamos, en el campo, sobre todo los palacios eran tan fríos y tan desabridos, ¿no?, que había que salir a la calle. Y ese fiambre, vamos, lo hizo un restaurante de aquí en Madrid con una receta que más o menos pergeñamos y funcionaba de maravilla, porque hay que ver cómo funciona ese fiambre de pollo con una pasta de anchoas, ¿eh? Eso debe estar delicioso, Claro. sin duda alguna, y más si son de Santoña. Hombre, las anchoas de Cantabria, hombre, por supuesto, ¿cómo no? Claro, Sobre todo las de la marca Santa Catalina, que por primera vez en la historia ha entrado recientemente en la selección de 50 mejores productos del mundo, que se hace en el Reino Unido, las anchoas de Cantabria de la marca Santa Catalina. Digo, el que tenga opción a esas anchoas, que deben ser, supongo, que más caras que el caviar. Luego os digo el precio. ¿Sí? Claro, no, yo lo imaginaba, ¿no? Peor que el caviar, pero ¿no? 50 entraron en esa lista por primera vez un producto español, ¿eh? Bueno, pues ahí Pues está. además, mira, para terminar, son 30 segundos, Sí. que me llamó la atención precisamente, ¿no?, en esos documentos de Antonio Pérez, encontrar precisamente el opio, sobre todo de la amapola, los granitos de amapola, la semilla de amapola, en definitiva, para, bueno, pues aderezar determinados panes y determinadas, incluso legumbres, ¿no? Es echarle la semilla de amapola, ¿no? Me pareció interesante que además a este cocinero se la encargara para comprarla. Ya en el siglo XVI parece ser que estas semillas de amapola también funcionaban, porque el opio aparece como tal encargándoselo a su cocinero. Pues, claro, de todas maneras es que las amapolas tradicionales, esa amapola del opio, en ciertas zonas, en la Comunidad de Madrid, vamos, eso que se lo cuente a la Guardia Civil, que estaba siempre pendiente, porque las floraciones en un día o dos aparecen en todas partes. Sí, claro, abundantísimas, pero sobre todo debajo del Jarama, en Titulcia, en aquel puente que era de doble dirección, que se lo cortaban con un semáforo, y nilo tempore, ahí estaba la Guardia Civil pendiente para que no se las llevaran por la noche, pero amapolas de opio. Eso no es tan raro, vamos, quiero decir, siempre se ha producido aquí. Bueno, un abrazo muy fuerte, Fermín. Nada, un abrazo muy fuerte para todos y nada, salud. Muchas gracias. Hasta Muy luego. buenas noches, Fermín. Buenas noches, Adiós. hasta luego, adiós. Tomemos, oiga, Sasha, que mañana viene la muerte. Y vámonos para el canal. No te enteres, La escóbula de la brújula. Dirige Jesús Callejo. Presenta David Sentinella.
la biblioteca de Alejandría. Y vamos con esa última sección del programa en la Biblioteca de Alejandría, presentando a Alberto Cerezuela. Hola, muy buenas noches, Alberto. Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal, Muy Alberto? bien, bienvenido a la Escóbula de la Brújula. Muchas gracias. Que un ya placer. estábamos buscando ahí un hueco y Ahí. entre... Quedaste pendiente la temporada pasada, digo, en esta ya caes Ya porque cae. tienes cosas muy interesantes que aportar. Desde luego, porque bueno, Alberto es licenciado en Humanidades y fundador de la editorial Círculo Rojo. Además, eres autor de una saga de 4 títulos con la que has desvelado, bueno, pues decenas de enigmas ocultos en los lugares más recónditos de Almería, ¿no? Pero, Alberto, primero, ¿cómo surge esa editorial, la editorial Círculo Rojo? Pues realmente surge debido a un rechazo, a mi rechazo. O sea, yo escribí mi primer libro, Enigmas y Leyendas de Almería, y me pateé pues todas las editoriales que conocía aquí en Almería, incluso en las provincias cercanas, y todas me dijeron que no. Y me imprimí yo mismo el libro, aquel primer libro, y fue un éxito de venta. Vendí miles de ejemplares, de hecho creo que sigue siendo todavía el libro más vendido en la historia de la provincia de Almería. Y pensé, si a mí me han rechazado y el libro pues tiene cierto interés, seguramente haya varios autores, varias personas que les haya ocurrido lo mismo. Y digo, pues tengo que intentar darle solución a esto, y por eso fundé Editorial Círculo Rojo y empezamos a revolucionar el sistema de la edición normal a partir de la autoedición. ¿Y el nombre de la editorial te vino contemplando una bandera de Japón? ¿Qué va? Yo soy muy aficionado a un personaje de ficción, que es Sherlock Holmes, y hay un relato que se llama El Círculo Rojo. Y quizá pues entre eso y que yo quería hacer un círculo metafórico entre que empezaría con el autor que escribe el libro, nos pasa a nosotros, editores, maquetación, diseño, y al final termina en la librería y el autor llevándose el beneficio. Se cierra el círculo. Mezclé a Sherlock Holmes con el sistema de autoedición. Ya. Y bueno, ¿llevas funcionando ya cuántos años en la editorial? Pues vamos de camino a los 9 años. 9 En enero, años, y en los 9 años estamos hablando de ¿cuántos autores? pues estamos hablando de más de 5.000 escritores distintos de toda España y del extranjero, y más de 7.000 libros publicados. Oye, que eso no lo tienen las editoriales grandes, ¿eh? ¿Cómo lo has hecho? No, hace poco salió una estadística que a mí me llama mucho la atención, y estábamos los primeros en número de ISBN, es decir, de libros publicados a nivel nacional. O sea que somos la editorial que más publica. Bueno, en tus libros, el último de ellos, que es Almería, Secretos y Misterios, sacas a la luz, como antes decía, muchos datos y casos sobre los aspectos más legendarios y mágicos de Almería, ¿no? Antes mencionabas ese primer libro, es esa saga de 4 títulos, y Almería, que yo creo que es una gran desconocida, igual que ocurre con otras capitales o con otras provincias de España, tiene tantas leyendas, tantos secretos y misterios. Sí, la verdad es que sí. Han sido 4 libros, decenas de casos de historias relacionadas con el misterio, y aún daría para más. A mí me siguen llegando nuevas historias, he hecho alguna que otra investigación que no está publicada en los libros, y sí que daría como mínimo para un libro más. Si me preguntas el por qué, pues no lo sé, pero sí que es cierto que a nivel de casuística puede ser la provincia que más misterio encierre en relación al tamaño y al número de habitantes. Es cierto que por aquí han pasado muchas civilizaciones y quizás se han impregnado de alguna forma o ha quedado esa esencia de todas las culturas que han pasado por aquí, y se manifiesta en forma de misterio. Supongo que habrás estado en los yesos de Sordas, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Claro, claro que sí. ahí hemos andado algunos, sí. Para ti, y en el Marchal de Araoz, donde mataron al niño Bernardo, ¿verdad? El Leona y Julia. En la Sierra Sí, de Magrera. el Tonto. famoso hombre del saco. El crimen de Gado. Bueno, El eso es famoso crimen de Gado. lo que explica el sacamantecas, que realmente no es una figura mítica, sino una figura que tiene mucho que ver con la ignorancia y Sí, por la supuesto. desigualdad de clases, ¿no? O sea, quiero decir que cuando se suponía que la manteca de un niño, las mantecas, la grasa podía curarla, porque todo Rejuvenecer, se llamaba además, tisis, cuando- ¿no? Sí, la sí, la tisis que no tisis, tenía la solución, la tuberculosis. Oye, si tuvieras que resaltar pues 3 misterios o 3 leyendas, 3 secretos de esa Almería que tú tanto conoces, ¿con cuáles te quedarías? Pues es difícil quedarte con 3. Hombre, me pero, imagino, mira, después de 4 libros, Y va para un quinto. pero te lo pongo difícil. Sí, mira, Y alguno que tenga que ver con gastronomía, anda, atrévete. Con gastronomía. Esa era broma, ¿eh? No te preocupes. Eso porque Jesús es muy malo. Estamos hablando hoy de comida, ya sabes. Con gastronomía tendría que recurrir a los pichichanes, que es una bebida, un brebaje que utilizaban aquí las brujas del siglo XVII y XVIII, y que supuestamente pues hacían que un chico se enamorara de esa chica que no le hacía caso y Filtros y de amor. viceversa. Y Y aún no estaba hoy, preparado, ¿eh? aún hoy se sigue vendiendo en forma de ¿Cómo has dicho licor que se y- llama eso? Pichichanes. Pero se vende, ¿dónde? Sí. ¿En tiendas? Se ven- ¿En algunos pueblos? Sí, en algunos pueblos, en algunas confiterías de la capital, en algunas tiendas de regalo. No te puedo decir si funciona o no porque no lo he probado, pero que famoso es, seguro. Bueno, o sea, hay un amigo que lo ha probado, ¿no? Seguro. Seguro que sí. Y bueno, sí, dime. Si te hablo de, por ejemplo, para mí, el caso que más me ha impactado de todos los que he investigado Ujú. es el del Teatro Cervantes de Almería. O sea, un teatro histórico, el primer teatro de Almería, construido en 1898 en el centro de la capital, en el Paseo de Almería, y ahí murió, en el 21 de enero de 1922, murió asesinada una actriz almeriense, Conchita Robles, mientras actuaba ante 500 personas que abarrotaban ese teatro. Su marido, porque se estaba intentando separar de él, se cuela entre bambalinas, le dispara, ella cae muerta en el escenario y la gente que estaba allí, el público, se piensan que aquello era de verdad, de mentira, formaba parte de la función, y los tiros eran de verdad. O sea, Conchita Robles muere en ese momento, en ese teatro, esa noche, y desde entonces, desde 1922, hay decenas de casos de fenómenos extraños en ese teatro, a día de hoy siguen ocurriendo, y todo se relaciona con el fantasma, supuesto fantasma de Conchita Robles. Hay personas que aseguran que la han visto en la zona más antigua del teatro, en el gallinero, que aparecen los espejos de los baños de esa parte más antigua, que en el escenario ocurren fenómenos extraños, las bombillas explotan, la música, cuando están ensayando, la música salta o se cambia de volumen sola, las cosas que cuelgan de las cuerdas, que hay las típicas cuerdas detrás de los escenarios, se descuelgan y a punto están de caer encima de personas y ocurrir desgracias. Hay gente que afirma abiertamente haber visto el espectro o la sombra de una mujer que en apariencia es muy parecida a como era Conchita Robles en la noche en la que murió. Ujú. Para mí es el lugar que más misterio encierra de Almería. Bueno, Porque un lugar que me enseñaste, además, la última vez que estuve en Almería. efectivamente, tú tuviste la oportunidad de verlo y es un lugar especial. Y salí vivo, ¿eh? Bueno, Alberto Cerezuela, creador, fundador de esa editorial Círculo Rojo. Por cierto, en la dirección de internet es, para cualquier persona que esté interesada, esa página web. Es www.editorialcirculorrojo.com. Cualquier Editorial, persona que quiera... todo Círculo junto y en Rojo minúscula, punto ¿no? Editorialcirculorrojo.com. Sí, cualquier persona que tenga algo escrito, que quiera publicar el libro, le animo a que nos contacte, porque seguro que le damos una solución para que pueda difundir sus creaciones. Ujú. Bueno, pues muchas gracias, Alberto, por habernos cedido el tiempo y por estar aquí en la escóbula de la brújula. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo. Gracias.
La escóbula de la brújula. La escóbula de la brújula. Nos quedan apenas 2 minutos y medio para terminar el programa y no me gustaría despedirlo sin que Miguel Ángel nos comentaras, y además al hilo de una pregunta, dicen la gastronomía tradicional más sana del mundo. ¿Cuál es? ¿La española para ti? ¿Hay alguna otra? Como comida sana. No, yo creo que, por ejemplo, es muy sana, pues ahora voy a Túnez, la gastronomía griega, tunecina. Creta, dicen que es el mejor lugar de Europa, según... Claro, por ejemplo, la griega es una cocina muy fresca. En Europa es la que está obteniendo los premios ahora. Productos pues de huerto. La vietnamita me encantó. Queso, cuando estuve en Vietnam. Pero yo creo que es comida más elaborada. No lo sé. Muy elaborada. Lo que está claro es que me imagino que, por supuesto, legumbres, verduras, frutos secos. Legumbres por encima de todo y ante todo garbanzos, o sea, los garbanzos, sardinas y de fruta aceite, el plátano. Y de fruta un plátano todos los días, como decía por lo menos, campaña. Por lo menos. Pero hay que estar prevenido, porque ha hecho una cosa muy importante. Recordar que la Unión Europea, el segundo productor de plátanos es Islandia. Bueno, como el de Canarias, que tiene esas pintitas, no hay ninguno. Bueno, pues Miguel Ángel Almodóvar, muchísimas gracias. Al contrario, por haber estado aquí con gracias nosotros a vosotros. Solo me queda despedirme como las antiguas vedetes, agradecido y emocionado. Emocionado. Esa lagrimita. Y en los productos, otra cosa muy importante, no nos fijemos tanto en la belleza del producto, sino en el sabor y tal. Esto de los plátanos me ha recordado las nueces feas españolas, esas renegridas, esas son las que saben. Y no las de California, las de California, que son el timo de la estampita, con todos los respetos. Y el plátano igual, cuanto más negrito, madurito, más frutosa y más energía. Muy buenas noches, Carlos. Muy buenas noches, muy sana la comida. Sí, y con un hambre ahora para devorar el mundo. Maese, muy buenas noches. Me voy a preparar un tomatito a la plancha, que es lo mejor de este mundo. Tomates verdes fritos, no, por Dios. No, un tomate madurito a la plancha. Madurito. Jesús, pues muy nada, buenas noches. Voy a por los insectos que están haciendo chucrut. Vas a hacer un chucrut de insectos. ¿Qué peligro tienes? Hasta la próxima semana. Bueno, muchas gracias a nuestro técnico, a Víctor, por acompañarnos estas horas y por supuesto a todos vosotros, queridos escobuleros. Una semana más, gracias, muchísimas gracias por acompañarnos en estas 2 horas. Os recordamos, como hago siempre, en nuestra página web, laescobula.com, y nuestra presencia en las redes sociales. En Facebook, La Escóbula de la Brújula, y en Twitter nuestro perfil es @escobuleros. Muy buenas noches, amigos. Tratad de ser felices e ilustraos. Hasta la próxima semana.